Estas son las 25 películas de Estudio Ghibli ordenadas de peor a mejor. Sinceramente este es el mejor maratón que alguna vez he hecho. Me emocioné tantas veces, aprendí tantas cosas, reflexioné, me sentí muy feliz. Espero poder transmitirles todo eso con este video. Y si es así me alegraría mucho que te suscribas. Ahora sí, comencemos. No hay ni una sola película en este video que me parezca mala o que no valga la pena. Todas tienen algo valioso que aportar al estudio y eso es impresionante. Dicho esto, en este puesto tenía que ir la cinta que todo mundo ningunea de Estudio Ghibli, solo porque no se parece a lo que estamos acostumbrados. Earwig y la bruja. Ok, yo sé lo que estás pensando. ¡Fua! No inventes, qué horrible animación. ¿Cómo es posible que Estudio Ghibli hiciera una película en 3D? Perdieron su esencia. Pero te aseguro que esa no es la razón por la que esta película está en el último puesto. Realmente me parece feo juzgar esta cinta solo porque está hecha con CGI, porque es como decir que Estudio Ghibli solo tiene películas buenas por su bella animación tradicional, cuando no es así. La magia del estudio se encuentra en esas historias que nos cautivan y nos transmiten un sinfín de emociones y sensaciones complejas. Reducirlo todo a la animación es simplemente denigrante. Con eso dicho, ¿qué fea animación tiene esta película? Ok, es un poco exagerado decirlo tan así, en realidad solo es genérica, se siente desabrida, como si fuera hecha por un estudio random de por ahí. Intentan imitar las expresiones exageradas del anime y los movimientos propios del 2D, sin embargo no funciona, y te quedas pensando, ¿por qué no simplemente hicieron esta película con la animación tradicional? Entiendo que quizás hoy en día los niños conectan más con el 3D, pero si no iban a sacarle su máximo potencial, y en su lugar solo intentarían replicar las virtudes del 2D, pues mejor hacerlo con el estilo tradicional, ¿no? Sin embargo, pese a todo, valoro el riesgo de hacer una cinta con una animación diferente, y no solo yo. El mismo Hayao Miyazaki dio el visto bueno para hacer la película de este modo, y es que si en algo se caracteriza a Estudio Ghibli fuera de las películas más conocidas del estudio, es justamente en experimentar con su animación. Siempre había sido 2D, es verdad, pero hay muchísimos estilos con los que juegan y demuestran que el arte se puede transmitir de muchas formas. Pero entonces, ¿por qué esta película es la peor del estudio? Bueno, para eso debemos irnos a su historia. La trama gira en torno a Erika, una niña huérfana quien es muy inteligente e ingeniosa. Un día, un par de señores extraños aparecen para adoptarla, pero ellos en realidad resultan ser brujos, y la bruja la obliga a trabajar para ella sin dejarla salir, amenazándola con hacerle daño si lo intenta o si no obedece. Sin embargo, Erika no va a quedarse de brazos cruzados e intentará todo lo que esté en sus manos para desquitarse de la bruja y demostrar quién manda en esa casa. Este relato está basado en una historia de Diana Wynne Jones, la mismísima que escribió el libro del castillo ambulante, por lo que algo que te podías esperar de este filme es que fuera bueno, y de hecho gran parte de la historia lo es. La película es muy entretenida y divertida, y eso es gracias a que Erika es una protagonista muy buena. La niña es habilidosa y muy consciente, no es la típica niñita buenita de relato promedio, hay cierta picardía en ella, y eso le da sazón a todo lo que vemos en la película. La bruja es una villana amenazante que realmente impone con las cosas que está dispuesta a hacer, y la malicia que tiene, golpeando a Erika por no obedecerla, o maldiciéndola con gusanos que salen de su cuerpo, y ni hablar del señor Mandrágora, el cual con solo miradas hace que le tengas miedo por lo que puede llegar a hacer. Con eso tenemos durante una buena parte de la película una historia competente que puede ser disfrutada por chicos y grandes. Sin embargo, es conforme avanza la trama que las cosas se ponen complicadas. No sé por qué a los guionistas de la nada se les da por convertir la película en una obra sobre una familia diferente, en la que todos aprenden a quererse y Erika se convierte en una hija muy consentida. Me imagino que en el libro esto tiene algún sentido, tipo que todo se va dando lentamente y con más momentos clímax que refuercen la idea de que estos villanos y esta niña traviesa pudiesen convertirse en una familia. Sin embargo, en la película esto se da muy de la nada. De repente en el último acto los brujos aprenden a tratar bien a la niña, luego de que toda la cinta se trató de ver cómo le complicaban la vida y eran unos desgraciados. Bueno, hasta eso diré que con el señor Mandrágora tiene algo de sentido, ya que dentro de todo él intentaba ser amable con ella como podía, pero la bruja, ella siempre fue mala y no se interesaba en lo más mínimo en la niña, y de la nada ya, se aplaca. Se supone que esto ocurre porque Erika le echa un hechizo para que le salgan manos en todo el cuerpo, y esto hace enfurecer a la bruja, así que maldice a Erika con que ahora le salgan gusanos de la cara. Pero como Erika se protegió con un hechizo antimagia, los gusanos salen en el piso, y Erika los echa al cuarto del señor Mandrágora, a lo que el señor Mandrágora se molesta mucho y va a sonarse a la bruja, o no sabemos qué hace, yo asumo que se la sonó fuera de cámara. No sé, pero algo hizo don Mandrágora que hace que ahora la bruja sea buena con Erika y le enseñe magia y a cocinar. ¿Pero por qué? ¿De dónde sale este amor que desarrolla la
bruja por Erika. No hay un trabajo previo, no hay bases, no hay nada. Ese es el problema de las películas de Goro Miyazaki, el hijo de Hayao. No sabe comprimir los libros que adapta y de alguna forma llega a los finales sin que se sientan orgánicos los cambios de los personajes. Este me parece el peor final de una película de estudio Ghibli y es por eso realmente que está en el último puesto. Aunque en serio, no piensen que es un mal filme, para nada. De hecho te deja con ganas de leer el libro para ver cómo se desarrollaron los personajes de mejor forma. Con eso dicho, vayamos al siguiente puesto. Ok, para este lugar les tengo que dar un poco de contexto. Verán, una de mis películas favoritas en mi maratón de estudio Ghibli fue Susurros del Corazón, una cinta llena de tanto cariño y pasión que sencillamente la acabas amando por transmitirte emociones tan complejas y bonitas. En esta película se supone que la protagonista intenta escribir su propio cuento porque la lectura es lo que le apasiona, y tenemos breves escenas animadas de cómo podría ser el cuento de la protagonista, a lo que a los fanáticos del filme les gustaron tanto las escenas que hacían alusión a dicho relato, que Estudio Ghibli optó por hacer una película spin-off completamente dedicada en el cuento de la protagonista. El resultado de esto fue un filme llamado Haru en el reino de los gatos, un metraje que yo esperaba con mucha emoción y expectativa por estar conectado a Susurros del Corazón, y desgraciadamente terminé algo decepcionado. No es una mala película en lo absoluto, de hecho tiene bastantes cosas remarcables, solo que comparado a otras películas del estudio se quedaron muy cortos. La historia trata de Haru, una chica muy shy y torpe, la cual tras salvar a un gatito de ser atropellado, termina siendo forzada a casarse con él e ir al reino de los gatos, en el cual se convertirá en un gato, por lo que ella, con ayuda de dos aliados gatunos, deberá impedir su compromiso y encontrar la forma de salir de este embrollo para volver a su vida normal. Según leí en internet, la película es el resultado de un montón de ideas descartadas que fueron quedando guardadas en el estudio y le fueron entregadas a un director novato en Ghibli, a lo que el producto final es, bueno, muy plano. Este me parece uno de los filmes más genéricos de estudio Ghibli. No solo visualmente tiene un estilo de animación que no consigue destacar como otras producciones del estudio, sino que la historia se siente bastante plana y sin muchos riesgos. Es literalmente lo que te resumí, pero estirado para que apenas llegue a la hora de duración. El mayor problema de esta película me parece a mí que es la protagonista. No es mala per se, pero llega a ser muy desesperante. Siempre la tienen que estar llevando de la manita a todos lados porque por sí misma no puede tomar decisiones, ya que es bastante torpe, y al final te quieren colar que gracias a la aventura que experimentó en el reino de los gatos, ahora es más madura, cuando en toda la película no vimos una pizca de desarrollo en ella por estar enfocada en los demás personajes. Se le da más el foco al varón, que es el gato que aparece en Susurros del Corazón, en el cual se supone que la protagonista basó la historia, y he de decir que la trama sí parece escrita por una niña de 16 años. Hay varias conveniencias de guión y giros de trama muy predecibles. Me parece que esto pudo ser mejor si hubiera estado a cargo del director de Susurros del Corazón, pero como él ya había fallecido en este punto, hace que retomar los conceptos que planteó en su obra como simples ideas vagas terminen sintiéndose como eso, ideas vagas. Lo más destacable de la historia me parece que es el tercer acto, cuando vemos la resolución final de todos los conflictos y todas las piezas se comienzan a acomodar, pero para eso tienes que tanquearte un rato largo donde no pasa mucho. Aún así considero que es una fantasía bonita. El imaginar que existe un reino solo de gatos al cual puedes ir y perderte un rato me parece tierno. Claro, considerando que es medio enfermo que parte de la trama principal sea que una humana se ve forzada a casarse con un gato y que esa misma humana al final acaba enamorada de otro gato. Y son gatos, no es que son humanos vestidos de gatos, son gatos normales. Ay, Japón siendo Japón. En fin, mejor vayamos al siguiente puesto. Quizás algunos ya lo sepan, pero yo soy un acérrimo defensor de los filmes mudos y de las películas lentas. Y si son en blanco y negro en formato 1:1 de 3 horas de duración, uff, cine. Pero la verdad tengo que reconocer que ni con toda mi pretenciosidad cinéfila pude apreciar Le Tortue Rogue o La Tortuga Roja, una coproducción entre Japón, Bélgica y Francia de Ghibli con el estudio Will Bunch, la cual es muy bonita visual y musicalmente, pero es algo aburrida. El filme narra la historia de un hombre que por accidente queda varado en una isla desierta e intenta buscar la forma de salir de ahí, solo que cada que sale a navegar en una balsa que construye, algo en el mar lo frena rompiendo su único medio de salida. Al poco tiempo se da cuenta de que ese algo es una gran tortuga roja y en su desesperación y molestia la termina asesinando. Tristemente a los siguientes días el pibe se lamenta por haber hecho esa crueldad y al ver a la tortuga se da cuenta de que su caparazón se rompió y en él ahora hay una hermosa mujer pelirroja de la cual se termina enamorando, a lo que juntos conciben un hijo y lo ven crecer y madurar
natural en la isla. Así va pasando el tiempo y ellos envejecen, teniendo una tierna historia de amor que, como toda historia, termina una vez el hombre fallece por su edad y la mujer vuelve a ser una tortuga que regresa al mar. Tal como te la conté, suena como un bello relato sobre el paso del tiempo, las decisiones que tomamos y las consecuencias que surgen de ellas, así como los vínculos que formamos con nuestros seres amados. Y sí lo es, de hecho una vez conectas con la trama es realmente bello todo lo que tiene que decir. Ese final con la mujer y el hombre envejeciendo junto con la bella melodía que suena en el proceso es realmente poderoso, solo que para llegar a él tienes que tanquearte un buen rato en el que no pasa nada. Todo el primer acto es solo ver a un pibe random pasar el tiempo en una isla. No es sino hasta que aparece la tortuga roja después de casi media hora de película que el filme agarra un mejor ritmo. Digo, es común que las películas de estudio Ghibli manejen unos tiempos extraños en la construcción de sus historias, no es nada raro. Sin embargo, en este caso creo que sí le pesa a la película todo el tiempo que se toman para moldear la historia que te quieren contar. Me parece que este es el primer filme y el único de Ghibli en ser dirigido por un extranjero, Michael Dudok de Witt, quien según leí fue llamado por el mismísimo Hayao Miyazaki para hacer una película al ver un cortometraje suyo que le agradó, y realmente se nota el esfuerzo por hacer algo diferente a lo que el estudio nos tiene acostumbrados. Tanto la animación como el uso del sonido es algo que no verás en otros filmes de Ghibli, y eso es digno de admirarse, pero justo por eso tampoco se compara con la magia de otras películas del estudio que definitivamente valen más la pena. Está bien para pasar el rato, dura apenas 1 hora con 20 minutos, y una vez te enganchas con lo que está pasando la película te recompensa con un conmovedor relato sobre el amor y la vida, pero considero que hay muchas mejores propuestas en Ghibli, que pueden ser igual de lentas y tener los mismos o hasta más logros técnicos, y aún así dejarte anonadado con cada minuto visto en pantalla. En un ranking normal esta película tal vez iría entre las mejores de un estudio promedio, pero siendo este el peor a mejor de Ghibli, hablamos de joyas contra joyas, no es vergüenza uno de los últimos puestos. En fin, vayamos a la siguiente cinta. Si alguna vez has escuchado por ahí el mito de que Hayao Miyazaki se siente avergonzado de su hijo por alguna razón, debes saber que dicho mito inició con esta película, Cuentos de Terramar, una cinta que fue bastante caótica en su producción y desgraciadamente eso terminó repercutiendo bastante en el resultado final. El filme sigue la historia de Arren, un chico quien arrepentido por haber asesinado a su padre, el rey, decide huir lejos de su reino, y en el camino se topa con Gavilán, un hechicero que intenta ayudarlo en su viaje llevándolo a un lugar donde aprenderá lo difícil que es la vida para las personas comunes, quienes son esclavizadas y vendidas como si nada, a lo que en su trayecto se topará con una chica llamada Haru, la cual le enseñará el valor de la vida humana para así poder cumplir su destino de vencer a un malvado hechicero. Esta película, según se sabe, fue uno de los proyectos más problemáticos jamás antes vistos en su producción. Para empezar, está dirigido por Goro Miyazaki, alguien que en ese momento nunca había dirigido nada en su vida y que de hecho era arquitecto de parques antes de su llegada a Ghibli. Es por esto mismo que varios trabajadores del estudio dudaban de su capacidad para dirigir un proyecto, y esto dividió al estudio entre aquellos que confiaban en él y los que simplemente rechazaban su trabajo. Aunado a esto, el guión fue un lío, pues adaptaron una serie de libros en un relato todo enrevesado, en el que cambiaron varios temas claves de la novela y perdieron el rumbo, haciendo que la escritora del libro se sintiera desconectada del proyecto, mencionando que simplemente no era su historia. Y a todo esto Miyazaki se oponía a que su hijo dirigiera, ya que él quería adaptar esta novela y veía a Goro como alguien incapaz de manejar una producción de este calibre, distanciándose de él durante toda la producción y no queriendo ver avances del filme. Entonces, con un liderazgo poco claro, Goro tuvo que sacar a flote este barco sin ayuda ni orientación de nadie. Y personalmente no creo que lo haya hecho mal. A ver, la película sí cuenta con errores bastante remarcables a diferencia de otros filmes del estudio. Uno de ellos es el desarrollo de los personajes, el cual no está muy bien llevado. Por ejemplo, el personaje de Haru, que pasa de ser una chica fría y distanciada del protagonista a confiar plenamente en él y quererlo como si nada de un momento a otro. O el propio Arren, quien cambia drásticamente su manera de pensar respecto a la vida y la muerte de formas muy convenientes, siendo poco claro el porqué de sus acciones y su objetivo final. Gavilán es el típico maestro sabio que ayuda al protagonista, pero nunca queda del todo claro el porqué, y al final es nerfeado simplemente para dejar brillar a Arren. Así hay varias cosas que se sienten convenientes o apresuradas en el guión, justamente por mezclar varios capítulos del libro sin un rumbo claro. Sin embargo, estos detalles llegan a ser mínimos mientras miras la película. En realidad lo que más llegas a apreciar son los vínculos que forman los personajes y el cómo logran convertirse en una familia auténtica. Además, todo el viaje del prota por conocer el mundo, más allá de la limitada perspectiva que su puesto como príncipe le daba, es bastante interesante. Ver la sociedad de esclavos es apantallante y por ende logras conectar mucho con Haru, una chica que sufrió mucho a manos de sus padres reales y por eso marca mucha distancia con las personas que conoce. Pero pese a todos esos aspectos positivos, se puede notar en el fondo que las cosas no salieron muy bien. El villano, por ejemplo, es tremendo vendehumo, no está bien planteado
planteado en la historia y nunca consigue ser una amenaza muy convincente. La forma en la que se solucionan todos los problemas con una espada que convenientemente vendían en el reino al que fueron, o la conveniencia de que Haru podía convertirse en dragona, hacen que uno sienta cierta aversión a lo que está viendo. Pero vamos, se entiende que tu primer película no va a ser una obra maestra, es normal, y aún así para ser una ópera prima consigue ser muy entretenida e interesante. A mí no me pareció para nada un desastre, e incluso diría que valió la pena verla en este maratón de Ghibli. Vayamos al siguiente puesto. Normalmente cuando piensas en las emociones que te provoca ver una película de estudio Ghibli, tal vez lo primero que se te venga a la cabeza sea alegría, hype, nostalgia o hasta melancolía. Pero ¿qué tal si te digo que hay una película que consigue generarte todo lo contrario? Un montón de sentimientos negativos como enojo, desesperación, frustración y demás. Pues esa sin duda alguna sería Umigaki Koeru, o Puedo escuchar el mar, un filme que no tiene nada que ver con su título. Contrario a lo que podrías pensar al escuchar el nombre de la película, esta no es un relato de fantasía, más bien es un slice of life de la vida de un adolescente de preparatoria, el cual con la llegada de una chica nueva a su escuela llamada Rikako, comienza a pretenderla, a pesar de que su mejor amigo le dijo que le gustaba. Sí, esta película trata de un chapulín, o bueno, en realidad no. Se supone que mediante los ojos de Morisaki, el protagonista, veremos la historia de Rikako, una chica quien es bastante manipuladora y se la pasa engañando a todo el mundo, o incluso insultándolos de formas horribles. Pero no te preocupes porque todo lo que hace se justifica con que sus papás se divorciaron. Esta es la clásica historia en la que de repente un día aparece en la vida del protagonista una chica misteriosa y hermosa, pero a diferencia de películas como Quiero comerme tu páncreas o animes como Your Lie in April, la chica en cuestión es muy molesta, mientras el prota le sigue la corriente a sus delirios y por un momento puedes engañarte y pensar que es alguien agradable, eso hasta que le suelta una cachetada a Rikako. Sí, a ese nivel de desesperación llega con ella, lo que es algo horrible y para nada se justifica, pero por alguna razón la peli lo hace ver como lo más normal del mundo. Quieren colarnos que estos dos se van enamorando poco a poco cuando tienen una dinámica bastante tóxica donde no hacen más que molestar al otro. Sin embargo, todas estas cosas que estoy diciendo para nada son una crítica negativa, al contrario, que esta película te haga sentir emociones diferentes como la frustración me parece algo muy interesante y único. Puedo escuchar el mar no fue dirigida ni tuvo intervención alguna de Miyazaki o Takahata, fue hecha por un tal Tomomi Mochizuki, y la verdad eso se nota muchísimo pero en un buen sentido. El estilo de dirección es muy diferente al que Ghibli generalmente nos tiene acostumbrados, es uno más maduro, se nota que el filme iba dirigido principalmente a adolescentes y por eso el guión sigue cierto melodrama que no es usual en Ghibli. A pesar de que la relación de los protagonistas es medio tóxica, sientes esos nervios porque acaben juntos, tal como en tu clásica telenovela de confianza donde al final de todo lo malo triunfa el amor. La actitud rebelde y conflictiva de Rikako, aunque puede volverla molesta en varios momentos, está sumamente bien escrita y hace que el personaje se sienta muy humano. De hecho, al ser de quien más exploramos sus conflictos, termina convirtiéndose en el mejor personaje del filme, y el prota funciona bien como este ente que está entre la espada y la pared porque por un lado quiere respetar a su amigo y no chapulinearle a la chica que le gusta, pero por el otro se ve envuelto en una travesía con ella que los va haciendo más cercanos. Mencioné al comienzo que el filme te genera emociones como el enojo, y es porque justo así se siente la adolescencia, como un shot de amor y odio, desesperación y esperanza, armonía y conflicto. Me gustó mucho Puedo escuchar el mar, aunque sí diría que la razón por la cual no puedo ponerla más arriba en el top es porque a la historia le toma bastante tiempo arrancar. Cuando ya posicionó a todos sus personajes es cuando comienza a jugar sus cartas a su favor y es genial, pero una vez más para eso toma bastante tiempo en el que diría que el filme puede ser lento. La peli apenas dura una hora, ya que estaba pensada para salir en televisión, y eso se nota mucho comparado con otras películas del estudio, pues tienen un ritmo muy lento. Creo que no le ayuda mucho el que al inicio del filme vemos problemas muy privilegiados con los que es mega difícil empatizar, tipo, ay no, cancelaron el viaje escolar a Kioto y ahora en su lugar iremos a Hawái. Uno se queda pensando como, ¿esa jalada qué? No es sino hasta que Rikako pone sobre la mesa sus problemas que comienzas a conectar emocionalmente con la película. Además, otro aspecto que me pareció desfavorecedor diría que es la banda sonora. No está mal, pero hay momentos en los que buscan representar ciertos sentimientos y no lo consiguen porque la música no está armonizando del todo bien las escenas. Por ejemplo, al final cuando los dos protas se reencuentran de adultos y ponen esta canción que suena a chiste en esa situación. Queda raro, aún así es una gran película.
Les voy a ser sincero, cuando vi que me tocaba ver Mis vecinos los Yamada, lo primero que pensé al ver el estilo de animación fue: ay no, qué paja, me voy a dar una aburrida, seguro va a ser una película mega infantil y simple. Sí, ya sé que fue muy prejuicioso de mi parte, pero no me van a negar que el cambio tan drástico en el estilo de animación de Ghibli puede sacarte un poco de onda en un comienzo. Sin embargo, una vez me dispuse a verla, me encontré con una auténtica joyita del estudio que de verdad me sorprendió increíblemente. Creo que es sin problemas la película más infravalorada de Ghibli. De hecho, fue uno de sus primeros fracasos comerciales en taquilla, y me parece muy injusto porque es un peliculón. Todo va de ver el día a día de los Yamada, una familia japonesa de clase media compuesta por un hijo mayor que va en secundaria, una hija pequeña, una abuela y los padres. Y ya, esa es toda la premisa. Es algo muy básico, lo sé, pero entonces ¿qué hace tan especial a Mis vecinos los Yamada? La respuesta es que es una representación honesta y realista de una verdadera familia. Aquí no buscan venderte la visión romantizada de la familia japonesa, en la cual todos viven separados los unos de los otros y casi pareciese que ni se tienen afecto, que son simples roomies. No, acá vemos a una familia genuina en su día a día, como la tuya o la mía, y eso se presta para situaciones que son súper graciosas. La película da muchísima risa de manera auténtica, no es que simplemente sonríes por identificarte con las situaciones que ves en pantalla. De verdad hay varios momentos que solté carcajadas por lo bien pensado que está su humor. Hay una escena, por ejemplo, en la que el padre le ofrece un poco de sake a su hijo, esperando a que este reaccione asqueado, como la primera vez que todos beben alcohol. Y cuando él le responde con confianza que está un poco seco, el padre se da cuenta de que ya lo había probado antes y se pone a corretearlo para pegarle. No se imaginan lo que me reí con ese momento. Un mérito muy grande que tiene este filme es el de manejar varios protagonistas para abordar las distintas historias que vemos en pantalla. Takahata estaba experimentando con tener diferentes perspectivas desde su cinta Ponpoco, pero creo que acá consigue perfeccionar ese estilo de escritura y logra hacer que todos los miembros de la familia Yamada tengan sus momentos de brillar. La animación, en cuanto te acostumbras, te aseguro que es perfecta para el tipo de película que estamos viendo. Se siente como ver cómics de Garfield y vuelve única a esta cinta. Por momentos el estilo de animación me recordó a la película El niño y el mundo, de la cual ya habíamos hablado anteriormente en el canal. Los Yamada son una familia tan genuina que terminas agarrándole aprecio a todos por sus formas de ser tan únicas, y es inevitable que te identifiques con al menos una situación que vemos reflejada en pantalla. Personalmente creo que hace falta que Japón haga más acercamientos de este tipo con sus series y películas a lo que es tener una familia japonesa. Ya basta de enaltecer a las familias distantes con sus producciones, esto se siente mucho más cálido. Realmente fue una apuesta arriesgada del maestro Takahata hacer una película enteramente comédica, después de tantos filmes melodramáticos que había dirigido con el estudio, pero el resultado terminó siendo uno de los slice of life más únicos de Ghibli, y vaya que este estudio tiene un montón de slice of life, así que el que este sobresalga tiene mucho mérito. Obviamente no puedo poner más arriba esta película porque es muy sencilla comparado a otros filmes incluso del propio Takahata, pero si tengo que repetir una peli entre todas las del video, creo que me encantaría volver a ver esta sin duda alguna. Los quiero, familia Yamada. Cuando pienso en Estudio Ghibli, siempre se me vienen a la cabeza historias de crecimiento, madurez y superación personal, cada una con sus propias matices y singularidades. Sin embargo, tras ver El recuerdo de Marnie, siento que experimenté una historia más que sigue todos los tópicos de Estudio Ghibli, sin tener mucha de la magia que caracteriza al susodicho. No me malentiendan, es una gran película, y debo decir que a diferencia de otros filmes de Ghibli, este es uno de los pocos que puede presumir que cada acto es mejor que el anterior. Sin embargo, se nota mucho que el director Hiromasa Yonebayashi estaba demasiado aferrado en imitar el estilo de escritura y dirección de Miyazaki, tanto que en el camino terminó perdiendo su propia esencia, dando un proyecto funcional sí, pero demasiado enredado. La trama sigue la vida de Anna, una chica deprimida y recluida de los demás que tiene asma, así que al verla tan aislada y por su enfermedad, su tía, quien es su madre adoptiva, la manda un tiempo con su familia del campo, en donde buscando un lugar para dibujar, se encuentra con una mansión abandonada, la cual todos dicen que tiene fantasmas y tal vez esté encantada, pero Anna en su intriga termina yendo a ella y conoce a una chica que vive en el lugar llamada Marnie, con la que desarrollará una profunda amistad que la hará crecer y ver la vida desde otra perspectiva. Todo esto hasta que se entere de la oscura verdad que rodea a esa niña rubia y su vida cambie para siempre. Creo que la mayor virtud de este filme puede ser a su vez su mayor defecto dependiendo de cómo lo mires, y es todos los misterios que oculta la historia. En un comienzo, por ejemplo, es complicado empatizar con la protagonista, puesto que no sabes qué tiene. No sabes si tiene alguna depresión o si solo se comporta apática por la edad, pero cuando la ves comportarse de forma medio grosera con todo aquel que se le intenta acercar, simplemente no entiendes el por qué es así.
Más adelante se revelan cosas como que piensa que su tía solo la adoptó ya que reciben dinero del gobierno para su manutención, o que realmente le afectó en su infancia ver a los adultos pelear por ella, y ahí es cuando puedes comprenderla un poco más. Sin embargo, para llegar a ese punto pasan un sinfín de eventos donde te preguntas ¿por qué esta chica actúa de esta forma? Y puede ser incómodo. Otro ejemplo sería con el ¿qué es exactamente Marnie? Si tal vez es un fantasma o una alucinación de Anna. Cuando se esclarece el misterio y nos revelan toda su historia es realmente sorprendente, pero mientras se llega a ese punto se siente conveniente cómo este personaje entra y sale de la historia sin un sentido claro. El giro final de que Marnie es en realidad la abuela de Anna es complicado de definir. Sí es sorprendente y realmente la película hace un esfuerzo notable en que no lo notes, despistándote con otros detalles, pero cuando lo piensas un momento es demasiado conveniente que la prota jamás se diera cuenta de su lazo familiar con Marnie, que nadie viera el dibujo que Anna hizo de la rubia y le mencionara que era su abuela, o que sus familiares no supieran que aquella mansión en el mar le perteneció a su abuela. Es muy conveniente. Aunado a esto, para llegar a este giro tienen que ocurrir un montón de eventos que también se sienten medio zafados, como toda la historia de Marnie, acerca de que se casó con su amigo de la infancia y tuvo una hija, y casualmente se mueren el esposo, y luego la hija, y luego el yerno, y sientes que están exagerando demasiado para que la historia sea lo más trágica posible, y encaje con la vida que tiene Anna. Como dije, la mayor virtud de este filme es sorprenderte con todas sus revelaciones, pero esto es así siempre que no las pienses demasiado, y puedas tolerar todo el misticismo que rodea a los personajes durante los primeros actos. Si te dejas engañar por la narrativa de la película, el filme vale mucho la pena y es muy sorprendente, pero si te estás cuestionando los sucesos que ocurren con algo de lógica, piensas, ok, fue una buena película, pero una más del estudio que pasa sin pena ni gloria. Aún así no quiero que se queden con la sensación de que no la disfruté. La relación que forman Anna y Marnie es muy hermosa, y realmente te sientes mal porque sabes que es inevitable que el destino las separe. El personaje de Marnie realmente se gana tu corazón y cariño, sobre todo cuando sabes todas las cosas horribles que experimentó, como el abuso de sus niñeras, y solo quieres que sea feliz, aunque es desgarrador saber que su vida estuvo llena de desgracias. Y la música es bastante única, me gustó mucho. Personalmente valoro bastante los proyectos del estudio que no están hechos a manos de Miyazaki y Takahata, porque podemos ver una perspectiva diferente de directores alternos, pero con la misma esencia y magia que caracteriza a Studio Ghibli, y eso es genial. Y al final sientes que el desarrollo de Anna valió la pena después de toda la travesía que experimentó. Definitivamente quedará en mi recuerdo la historia de Marnie. Siguiente puesto. Si alguna vez te has preguntado cuál es la película más divertida de Studio Ghibli, debo decirte que esa definitivamente es Heisei Tanuki Gansen Ponpoko, o Ponpoko, un filme que literalmente nació de Miyazaki diciéndole a Takahata, oye, ¿no estaría chido que hicieras una película sobre tanukis? Y Takahata respondió, Simón, y pum, tuvimos esta película. La historia trata de un grupo de tanukis, los cuales al ver su bosque amenazado por los humanos, quienes están urbanizando la ciudad de Tokio, deciden enfrentarse a ellos usando sus habilidades de transformación, declarándole la guerra a las personas. Así que en eso vemos un montón de aventuras que atraviesan los personajes en pro de cuidar sus áreas verdes de las malvadas corporaciones. En un comienzo podrías pensar que es una de las cintas más dirigidas al público joven de Ghibli, pues una historia sobre tanukis que se transforman y se enfrentan a los humanos puede sonar algo infantil. Sin embargo, te sorprenderá saber que en realidad el humor de la cinta puede ser bastante ácido la mayoría del tiempo. Hay un montón de chistes respecto a tanukis transformando sus partes íntimas en cosas para atacar a los humanos, o simplemente por diversión, que realmente quedé sorprendido de que no censurara nada. Así como también hay cierta crudeza en el tema de la deforestación, pues llegamos a ver cómo por esta guerra varios animalitos pierden la vida, y también humanos a los que los tanukis sabotean. Yo me imagino que después de hacer dos obras tan serias como La tumba de las luciérnagas y Recuerdos del ayer, Takahata quería tomarse un respiro del melodrama y sacó todos sus dotes comédicos con este filme, y con Mis vecinos los Yamada, haciendo que en cada momento te rías por alguna cosa súper exagerada que ocurra en pantalla, pero también que te tomes muy en serio el mensaje ambiental que intentan transmitir. De hecho, el final de la película puede llegar a ser bastante triste cuando lo piensas, pues aunque tratan de adornar el desenlace de los personajes con que pudieron encontrar felicidad aún habiendo perdido su hogar, la realidad es que podemos ver cómo en el fondo a todos les afecta la pérdida de su bosque, y es doloroso cuando lo recuerdan con añoranza de lo que fue. El filme tiene secuencias animadas muy creativas e ingeniosas donde los tanukis sacan a relucir sus poderes de transformación que te mantienen inmerso en la película, y la música es
es perfecta para cada situación que buscan representar. Diré que la razón por la que la película no está algunos puestos más arriba es porque considero que el propio Takahata ha hecho mejores historias en las que se supera a sí mismo en cuanto a creatividad y narrativa. Aquí refleja sus dotes magistrales de dirección, pero no hace nada sobresaliente como en otros proyectos, y creo que eso se debe a que como tal no tenemos un solo protagonista en la historia, sino que en su lugar vemos la perspectiva de varios tanukis a lo que está ocurriendo en el bosque, por lo que es difícil conectar a veces con algún personaje en concreto. Además, me parece que llega a abusar un poco del recurso del narrador, que a veces más que avivar ciertas escenas, las termina entorpeciendo. De todos modos, considero que es una joyita del estudio y hasta diría que está infravalorada en el catálogo de Estudio Ghibli. Vale mucho la pena si quieres pasar un buen rato. Hay muchas películas de Ghibli que exploran temas como el primer amor, el crecimiento o las vivencias de la niñez, pero hay algo único en Omohide Poro Poro o Recuerdos del Ayer que te transmite una calidez única nunca antes vista en Ghibli. Este es un filme que se siente nostálgico y toca fibras sensibles en las personas que añoran el pasado y vuelven a él con frecuencia buscando respuestas para su presente. La cinta nos cuenta la historia de Taeko, una chica quien en sus vacaciones viaja al campo a laburar y se termina topando con una melancolía tremenda que la hace recordar en todo el viaje recuerdos de su niñez, específicamente de cuando tenía 10 años. No sabe por qué le vienen estos recuerdos, pero se vuelven tan vívidos que poco a poco va moldeando su presente en base a ellos, contándole a las demás personas sus vivencias y lo que fue aprendiendo de ellas. No puedo decir más que amo el trabajo de Isao Takahata. Siempre que creo que este hombre no puede sorprenderme, termina siendo una obra que sobresale de alguna manera y conecta conmigo por completo. Tras haber dirigido La tumba de las luciérnagas y buscar darle un tono más realista al convencional anime tiernito que manejaba Ghibli, en este caso se enfocan que las expresiones de los personajes se vean lo más auténticas posibles para que podamos empatizar más con ellos, como si fueran personas reales. Se supone que grabó los diálogos primero y luego pidió que los animaran para que el movimiento de los labios se viera genuino, y el hombre lo consiguió. Mientras en La tumba de las luciérnagas prevalecía el color rojo para denotar hostilidad y un ambiente de guerra, aquí vemos los recuerdos de la protagonista con una paleta de colores clara y un bordeado blanco, lo que le da más melancolía a los recuerdos que recorremos con Taeko. La cinta busca retratar esas vivencias que todos en algún momento experimentamos cuando somos chicos, desde el primer enamoramiento que sientes por alguien, hasta cosas más reales como la primera vez que le hablan a las niñas sobre su periodo. Si se elogia a filmes como Turning Red por abordar este tipo de temas sin ningún tabú, deberíamos darle más mérito a este filme que ya lo hacía desde los 90s. Contrario a lo que podrías pensar, es más interesante cuando estamos en el pasado viendo la historia de la protagonista que cuando miramos lo que está haciendo en el presente, y eso es un gran logro, pues consiguen que te importe lo que le pasa a niños chicos con problemas mundanos. Taeko es una gran prota de niña y de adulta. Es fácil relacionarse con ella al ver cómo va aprendiendo sobre sí misma mediante los pequeños desafíos que le presenta la vida. Duele ver cuando sus hermanas la ningunean, por ejemplo, o cuando su madre dice enfrente de ella que no es una niña normal. Y lo peor de todo, duele ver cuando su padre la golpea por salir descalza a la calle. Pero duele no solo por simpatizar con una pobre niñita a la que le pasan esas cosas, sino también porque uno relaciona sus vivencias con lo que atraviesa la prota. Te proyectas en ella porque a todos en algún momento nos pudo ocurrir algo similar. El filme casi nunca usa música de fondo, pero las pocas canciones que utilizan tienen un propósito único, como representar metafóricamente lo que experimenta Taeko. Me encanta esta película, es como un abrazo a la niñez que has dejado atrás, y creo que si con 20 años me pega tanto verla, y en su momento cuando la vi con 15 también, siento que cuando tenga la edad de la protagonista podré verla con aún más nostalgia y cariño, encontrando aún más detalles que me hagan valorarla más. Diría que la razón por la cual no está un poco más arriba es porque fuera de Taeko todo el demás elenco es un poco irrelevante. Funcionan bien para el propósito que deben cumplir, pero no son muy memorables. Además, pienso que la película pierde algo de ritmo cuando estamos en el presente con Taeko, e incluso llega a ponerse incómoda con ella rememorando sus recuerdos en situaciones medio fuera de lugar. De hecho, la vemos pedirle disculpas a los demás por estar tan nostálgica, ya que llega un punto en el que saca recuerdos hasta cuando está lidiando con cosas serias en el presente, como al final de la película en donde le proponen que se case con Toshio, y cuando él va a buscarla de repente así random, Taeko se pone a contarle anécdotas de cuando tenía 10 años. No les voy a mentir, se siente medio raro. Aún así, peliculón, 20 de 10 y God. Creo que después de ver todas las películas de Ghibli, podría decir perfectamente de cada una que se sienten como una caricia al alma. De verdad, sin exagerar, todas me emocionaron tanto, incluso cuando no esperaba mucho de ellas. Pero una que sin duda es increíblemente tierna y melosa, tanto que te da diabetes de lo azucarosa que es, esa sí o sí debe ser Ponyo y el secreto de la sirenita. Un relato súper tierno de un niño llamado Sosuke, el cual encuentra una sirena roja en el mar y decide nombrarla como Ponyo. Entonces comienza a cuidarla y los dos se agarran cariño,
niño, hasta que finalmente la sirena roja se va convirtiendo en humana y sus padres optan por apoyarla para que su amor de la infancia triunfe y ella puede ser lo que desea ser. Considero que de la lista de filmes realizados por Miyazaki, este perfectamente puede ser el más infravalorado, y es que esta pequeña aventura está llena de corazón y ternura. Se supone que Miyazaki buscaba representar lo mejor posible la inocencia y alegría que experimenta un niño a los 5 años, y lo consigue, dándonos un proyecto donde uno vuelve a sentirse como niño viéndolo. El inocente y dulce amor que Ponyo y Sosuke se tienen es el corazón de la película, y me parece que tiene mucho mérito escribir algo así considerando las edades de los personajes. Al no poder haber muestras de afecto directas, opta por mostrar pequeños gestos de cariño que se demuestran entre ambos, y es conmovedor. Algo que ayuda mucho a toda la magia del filme es la impresionante banda sonora, que está llena de melodías únicas que representan a los personajes y los bellos paisajes que vemos en acción. Visualmente este es un espectáculo de luces vibrantes, brillo y la poderosa hermosura del mar. Como tal, no hay muchas problemáticas claras en la película. La mayor parte del tiempo más bien vemos a Ponyo huir de su padre por querer pasar tiempo con Sosuke, y ese diría que es el conflicto central. Pero lo que te hace mantenerte atento son las distintas escenas de los personajes donde deben enfrentarse o vincularse a la naturaleza, como cuando Ponyo camina sobre las olas y provoca enormes inundaciones en el puerto, lo que hace que la madre de Sosuke, Lisa, deba atravesar mar y tierra para encender el faro de su casa y esclarecer el camino de su esposo. Esto nos da escenas muy dinámicas y entretenidas que mantienen el ritmo de la historia que se nos está contando. Y hablando de Lisa, la mamá de Sosuke, ¡fua, amigo! ¡Qué tremenda waifu! La morrita es una madre muy cool que apoya a su hijo en todas las locuras que hace y vela por la gente de la ciudad constantemente. Pero lo mejor es cuando vemos los poderes de Ponyo en acción. Verla, por ejemplo, haciendo grande el barquito de Sosuke para que juntos se vayan a navegar por el mar, o verla cambiar de forma de acuerdo a su estado de ánimo, es muy tierno. Me sorprende cómo Miyazaki consigue sostener un guión en el que su narrativa es en su mayoría protagonizado por niños tan chiquitos, y que esto aún así no se sienta irreal o exagerado para los años que tienen. Tampoco es la cinta más compleja que hizo Ghibli ni nada, pero es dulce y vale mucho la pena. Llegamos a uno de los romances más bonitos en la filmografía de Estudio Ghibli, La colina de las amapolas, o como a mí me gusta decirle, Norteños, la película. Y es que mis hermanos regios estarán muy felices de saber que el plot twist de esta película es que la protagonista Umi y el chico que le gusta Shun son hermanos. ¡Ah! Japón lo hace de nuevo. Ya tírenles la tercera, por favor. No, pero en realidad hay un doble plot twist en la cinta y resulta que al final no son realmente hermanos, solo nos baitearon. Sin embargo, eso no quita que gran parte de la película nos vendieron la idea de que lo eran, e incluso los vimos confesarse creyendo esto. ¿Qué has hecho con Ghibli, Goro Miyazaki? Lo arruinaste. Nah, para nada. La verdad es que se nota mucho la mejoría de Goro con respecto a su primer película, Cuentos de Terramar, en este filme. Aquí lo vemos mucho más centrado y aterrizado, dándonos una película que considero que vale mucho la pena. La historia se centra en Umi, una adolescente quien debe cuidar a su familia mientras administra una pensión. Ella todos los días levanta unas banderas, pues extraña a su fallecido padre, y esta es una señal para recordarlo, ya que él era un marín que falleció en la guerra. Un día conoce a Shun, un chico muy simpático que le hizo un poema en el periódico escolar, pues pertenece al club de redacción de la escuela. Lo interesante es que los clubes de esta secundaria tienen como sede un viejo edificio escolar que está lleno de vida. Todos le tienen muchísimo cariño, y a lo largo de la cinta los veremos hacer hasta lo imposible por tratar de protegerlo de ser derrumbado por los directivos de la escuela. Así inicia un tierno romance entre Umi y Shun, donde ambos se apoyan en las actividades del otro. Eso hasta que creen ser hermanos, pues Shun es adoptado. Pero como dije, al final esto es puro bait y vemos perseverar el amor de ambos. Este es el segundo filme de Goro Miyazaki con el estudio, y a simple vista podríamos quitarle mucho mérito, ya que su padre escribió el guión. Sin embargo, considero que realmente se nota el esfuerzo de Goro por tratar de convertir esta cinta en algo único. Hay un sinfín de slice of life hechos por Estudio Ghibli, tantos que es difícil conseguir que alguno sobresalga en la filmografía del estudio. No obstante, me parece que La colina de las amapolas logra ganarse su lugar al hacer algo diferente. Esta película, más que ser meramente un romance o una historia de enredos familiares, es la representación de un momento en el tiempo. Al transcurrir en el año 1963, el mayor objetivo de la narrativa es abordar cómo era la vida escolar en esos años, donde había tensiones de guerra y Japón recién se estaba recuperando de un pasado oscuro. Son los niños y adolescentes los que consiguen traer esperanza a un país desolado, con sus sueños y pasiones más arraigadas. Se podría decir que el edificio
cliché viejo de los clubes, es una metáfora a cómo la juventud toma algo gastado y descuidado del pasado y le da nueva vida con cariño y esfuerzo. Se supone que esta película buscaba enfatizar cómo los jóvenes logran ver con esperanza el futuro y se unen para sacar adelante a su nación. Esto mientras experimentan cosas como el primer amor o problemas familiares propios de esos tiempos. Es con esto en mente que la cinta halla su valor. Me encanta, por ejemplo, lo emocionados y dinámicos que son los debates escolares y toda la pasión que desbordan los chicos por sus clubes. Umi me parece una gran protagonista, pues permite que todos los personajes brillen mientras ella lidia con sus propias problemáticas. Y algo que ayuda mucho a que sientas esa emoción adolescente que buscan representar es la excelente banda sonora de la película, que es espectacular. Perdón, sé que probablemente me escucharán hablar bien de muchas bandas sonoras de Ghibli repetidamente, pero es que cada que creo que no pueden sorprenderme, logran tener un os nuevamente increíble y memorable. Este en particular se siente tan juvenil, tan lleno de vida, simplemente lo amé. Y ya que hablamos del apartado técnico, los visuales de esta película son igual de increíbles. El edificio de clubes es un personaje más de la cinta. Vemos cómo toda la escuela se une para arreglarlo y se gana tu cariño tal como los estudiantes que pertenecen a él. Y aunque ya se los spoileé al inicio, los giros de trama de esta película son muy buenos, no son tan predecibles y logran crear problemáticas muy interesantes entre los personajes. Realmente me gustó mucho La colina de las amapolas y me dejó con emoción de ver qué sigue para Goro Miyazaki en Ghibli. Yo sí le tengo fe, me parece que es un director muy subestimado, que sí tiene talento, y en esta película lo demostró. ¿Sabías que Totoro se tarda 30 minutos en aparecer en su propia película? Y de hecho no tiene muchas escenas en el filme como inicialmente podrías pensar. En este puesto se encuentra Tonari no Totoro, o Mi vecino Totoro, probablemente la película más icónica de Estudio Ghibli, aquella que les dio su mascota esponjosota y grandota. La historia es muy sencilla, simplemente vemos un slice of life del día a día de una familia que se acaba de mudar a un hermoso bosque. Sin embargo, las dos hermanas pertenecientes a dicha se encuentran con una criatura extraña llamada Totoro, la cual se vuelve su amigo y así tienen muchas mini aventuras juntos. Mientras miraba la película me preguntaba, ¿qué hace tan especial a este filme? ¿Por qué se volvió tan icónico? A simple vista es una película sencilla, la cual no tiene mucho por contar, apenas dura hora y media, a diferencia de los filmes que habíamos visto hasta ese momento en el estudio que pasaban de las 2 horas de duración. No pasan muchas cosas y el elenco de personajes no es el más sobresaliente de Ghibli. Sin embargo, creo que justo su encanto está en su simpleza. Cuando veníamos de ver películas llenas de acción y crudeza como La tumba de las luciérnagas o El castillo en el cielo, llegó este humilde filme a recordarnos lo que realmente importa en la vida, disfrutar con tus seres queridos en este bello ecosistema llamado vida. No es casualidad que veamos a la madre de las niñas en el hospital y al padre tener complicaciones con sus estudios, así como también vemos el proceso de adaptarse de las hijas a un nuevo hogar. Todos están lidiando con algún problema, pero aunque la familia podría estar toda dispersa por ello, intentan salir adelante juntos por el cariño que se tienen y viéndole el lado bueno a todo. Quienes más reflejan este mensaje son las hermanas protagonistas, Satsuki y Mei, cuyo vínculo se va haciendo más y más fuerte conforme avanza la película, a pesar de que desde un inicio las vemos ser muy unidas. La intromisión de Totoro en todo esto es solo acompañar a las niñas en su crecimiento. Él nos trae un poco de fantasía a un entorno realista y eso vuelve los pocos momentos en los que lo vemos en el filme en algo mágico. La escena de todos juntos haciendo crecer los árboles o cuando Mei y Satsuki van a ver a su madre al hospital dentro del camión gato son tan tiernas como rebosantes de emoción en la película, y creo que esa es la mayor cualidad de la cinta. Es como una montaña rusa donde poco a poco te construyen escenas en las cuales Totoro hará una aparición y cuando al fin la hace se siente tan satisfactorio. La película no tiene prisa en contar algo concreto, no quiere retacarte de información como últimamente lo hacen los filmes para niños que intentan mantener su atención. Más bien Mi vecino Totoro encuentra su encanto en dejarte libre en un mundo donde la ilusión y la fantasía pueden cobrar vida de un momento a otro, pero para cosas simples del día a día te quedas pensando, ojalá tener un vecino Totoro, la vida sería más bonita así. Miyazaki siempre ha comentado que lo más importante en los filmes es que se sienta que se implantó el corazón en ellos, que se habló desde lo más profundo del alma para intentar representar algo, y Totoro es eso, una captura del alma de alguien que fue niño alguna vez y que quería vivir en un mundo un poco más mágico. La música es probablemente de las más icónicas de todo Estudio Ghibli, con el Totoro, Totoro, y la animación como siempre es espectacular. Sin embargo, pese a todo lo que acabo de comentar, la razón por la que el filme no está más arriba es porque no tiene muchas pretensiones. Habla de muchas cosas como el primer amor, por ejemplo, pero dichas no acaban llegando a nada. Está bien que sea así, la intención es que la película sea simple, y simple no es sinónimo de malo, solo que hay otras películas que considero que tienen algo más de mérito. Las protagonistas no me parecieron las más destacables, simplemente cumplen su función, están ok, y los personajes de apoyo no sobresalen mucho. La mugre abuela esta se supone que está para cuidar a las niñas y a cada rato las pierde. Aún así es una gran película, de las clásicas del estudio.
No estoy conforme, no, simplemente no. No puedo soportar que Arrietty y Shaw no queden juntos al final de su película. Yo sé que ella es un diminuto y todo, pero hermano, es una relación re bonita. Cuando Shaw le dice a Arrietty que va a sobrevivir a la operación de su corazón porque ella le trajo de vuelta las ganas de vivir, ay, hasta yo me sonrojé. Es así que puedo decir con toda seguridad que en Karigurashi no Arrietty pudimos ver una de las parejas más tiernas de Estudio Ghibli. La trama es muy básica, nos habla acerca de un chico llamado Shaw, el cual se muda a una nueva casa con su tía para estar más tranquilo estos días, dado que pronto tendrá una operación de corazón. Él parece no encontrarle sentido a la vida, su madre y su padre están divorciados y ninguno lo va a ver por estar supuestamente ocupados, así que pasa sus días sin ninguna esperanza con respecto al futuro. En eso se encuentra con una pequeña diminuta, que es como se le conoce a estos seres pequeñitos en la película, e intenta acercarse a ella, pero esto pone en riesgo la vida de Arrietty, quien ahora deberá mudarse con su familia ya que fueron descubiertos por un humano. Así empieza un verano mágico para ambos, en el que formarán un pequeño gran vínculo que los marcará para siempre. Y es aquí donde debo decir que encontramos el mayor defecto de la película, que quiero mencionarlo rápido para poder destacar todas sus virtudes, y es que este supuesto verano increíble que le cambia la vida a los dos y los hace madurar no es tan poderoso como suena. Realmente no vemos que los dos hagan mucho o que ocurra algún suceso lo suficientemente significativo para que al final de la película digas, no, sí, lo que vivieron vale lo suficiente para que ambos hayan cambiado tanto. En sí pasan muy pocas cosas en la película, solo juntos dialogan un poco y luego él ayuda a Arrietty a rescatar a su madre del ama de casa que quiere raptar a los diminutos. Dicho eso, ¿por qué el final funciona lo suficientemente bien pese a que no viven tantas cosas los dos juntos? Creo que es por el planteamiento de que ambos habían vivido recluidos toda su vida. El hecho de que experimenten cosas banales o básicas para toda persona como conocer a alguien nuevo es más poderoso en ellos porque toda su vida la pasaron encerrados. Así que argumentalmente funciona el vínculo tan fuerte que desarrollan dado sus contextos de vida. Esta película es el primer filme de Hiromasa Yonebayashi, quien fue el director más joven en haber dirigido una película de estudio Ghibli, y aunque el guión haya sido escrito por Hayao Miyazaki, creo que se alcanza a apreciar la nueva perspectiva que un novato dota a su obra en el mejor de los sentidos. El director tiene un enfoque muy marcado en darle vida a espacios mundanos para que se sientan mágicos una vez Arrietty pasa por ellos. Siempre es genial ver cómo es la vida de personajes chiquitos como en Toy Story, y más aún con los visuales tan hermosos de estudio Ghibli. Hiromasa sabe esto y consigue sacarle el máximo provecho a todas las pequeñas cosas que hacen Arrietty y su familia para subsistir en un mundo enorme. Aunado a ello, la música que acompaña cada escena es preciosa. Esta vez no fue compuesta por Yoe Hisaishi, el habitual compositor de Ghibli. En su lugar entró una nueva artista francesa llamada Cécile Corbel, quien hace un trabajo espectacular. Vuelve cada escena en un viaje mágico entre la naturaleza y la aventura. De verdad, esta puede entrar en un top 3 mejores bandas sonoras de Ghibli. Se siente tan ambiental y llena de vida. Es con la animación tan buena, la dirección y la música que consiguen sacarle el máximo provecho posible a un guión quizás no tan efectivo, el cual depende mucho de los aspectos anteriormente mencionados. Como ya dije, en la película no ocurren muchos eventos y el desarrollo de los personajes puede ser un poco forzado. Lo que más destaca, creo yo, es la relación tan bonita que forman, aunque es más estilo sobre sustancia. Si logran convencerte de que estos dos conectaron realmente mediante la pequeña aventura que vivieron como a mí, entonces disfrutas muchísimo la película, pero si no te convencen sientes que es una cinta más con el sello Ghibli pero que tal vez no destaca como debería. Considero que vale mucho la pena si te gustan los romances diferentes o si te encuentras en una situación parecida a la de los protagonistas y te es fácil relacionarte con ellos. Siguiente película. Si hay una película de estudio Ghibli que te hace sonreír de oreja a oreja en todo momento por lo divertida, creativa e ingeniosa que es, estoy seguro de que esa es Porco Rosso, o como le conocemos en México, Carnitas San Rosales para servirle, doñita. Ay, hermano, qué tremendo peliculón. Uno ve a Hayao Miyazaki todo serio siempre y piensa, Jesús, este hombre nunca se ríe, pero con esta película demuestra que tiene un gran sentido del humor muy único. En serio, no paré de reír con todas las ocurrencias que pasaban en el filme, y aún así la película se toma lo suficientemente en serio como para abordar temas de guerra y hasta empoderamiento femenino. La historia nos cuenta el relato de Marco, un piloto de la Primera Guerra Mundial, el cual fue encantado con un hechizo que lo transformó en cerdito, y ahora se dedica a hacer cazarrecompensas y enfrentar piratas en su día a día, mientras huye del gobierno, siendo llamado Porco Rosso, pues el avión que maneja es rojo y él es un cerdito. Debo decir que mi aspecto preferido de la película debe ser sí o sí la excelente banda sonora del filme. ¡Fua, hermano, qué hermoso Oz! Creo que es mi favorito de todo estudio Ghibli. En verdad armonizan las escenas de forma magistral, y es que mucho de lo que vemos en la historia son secuencias de vuelo y acción, las cuales dependen bastante de la música para funcionar, a lo que el compositor no falla en hacerlas sentir vibrantes y únicas. La película por momentos toma tintes bastante serios, como de las películas de los 60s y 70s, y si bien eso nos llega a regalar varios momentos divertidos indirectamente, como cuando Porco Rosso le dice a su amada, llega un momento en el que los cerdos deben
deben volar, de la forma más seria posible. También nos entrega un mensaje pacifista, pues vemos al protagonista estar en contra de la guerra. Marco Porco Rosso es uno de los protas más únicos de Estudio Ghibli. Tiene demasiada aura, como dicen los chavos. A diferencia del viaje convencional de madurez que usualmente tienen las protas en las películas de este estudio, Marco ya es todo un adulto que ve la vida con cierta crudeza y fatiga. Sin embargo, con la llegada de Fio a su vida, una chica de 17 años, nieta del mecánico que arregla su avión, vuelve a tener esperanza por el mañana. Vemos que ella se convierte en su aprendiz y ambos desarrollan una especie de relación maestro y alumno muy tierna y divertida. Fio es un personaje genial, es soñadora, entusiasta y trae muchísimo dinamismo a las escenas en las que participa. Ella ayuda a reflejar uno de los mensajes más importantes de la película, que es el empoderamiento femenino. Todos la ven como un trofeo solo por ser bonita. Incluso Marco en un comienzo no quiere que arregle su avión solo porque piensa que no puede hacerlo por ser mujer, pero ella se las arregla para demostrar que es capaz de todo lo que se propone. Y así crea un vínculo muy lindo con Marco, en el cual él se va abriendo emocionalmente sobre su vida y algunas vivencias que ha tenido. Pero sin duda lo más importante de la película es todo el homenaje que se hace a los pilotos de aviones, rindiéndole tributo a esta profesión como una de las más respetables. Se sabe que Miyazaki ama el tema de los aviones y en la mayoría de sus películas hace referencia a ellos, pero aquí directamente toda la cinta se enfoca en apreciar el arte de volar. Como dije, hay bastantes escenas que son puramente ver a Porco Rosso surcar los cielos, sobre todo en el primer y tercer acto. Por eso se siente tan satisfactorio que a mitad de la película nos tomemos un respiro y más bien el guión se enfoca en ver la construcción de los aviones, todo el proceso que pasa por repararlos y lo complicado que es hacerlo. Me gusta, le da un toque único a la película. Simplemente Porco Rosso es cine. Pero bueno, algunos aspectos que la hacen no ir más arriba en el top sería que la película es muy sencillita. Fuera de Marco y Fio, casi no hay personajes que sean interesantes para el espectador o se ganen tu atención. Y aunque aprecio el segundo acto por mostrarnos otro lado de los pilotos al reparar sus aviones, no negaré que se pierde algo de ritmo en el proceso. Además, siento que el final es un poco ambiguo, con eso de que Porco simplemente desapareció sin más. No termino de entender el por qué ni qué función cumple eso en la historia, aunque me gusta que no se fueran por el final cliché de que él se destransforme al final de la película. Por un momento parecía que lo harían, pero al final no acaba pasando y eso fue muy épico. En fin, vayamos al siguiente puesto. ¿Te imaginas que existiese un castillo más allá del cielo, lleno de hermosos árboles y tiernos animales que nadie haya visto pero que tuviera unas vistas preciosas, al cual pudieras ir y perderte un rato en sus maravillas? Pues de eso va Tenku no Shiro Laputa, o El Castillo en el Cielo. Sí, sé que ese nombre de Laputa no suena nada bien de este lado del mundo, e incluso ha sido muy usado para memes, pero te aseguro que la película es súper tierna. Todo trata acerca de Pazu y Shita, dos chicos que se ven envueltos en una aventura dedicada a proteger un cristal mágico que Shita heredó de su familia antes de que fallecieran, el cual abre el camino hacia un mítico castillo en el cielo que parece ocultar muchos misterios. Sin embargo, esto no será tarea fácil, pues luchan contra unos piratas que buscan robarles el cristal, así como tienen a la milicia encima, por lo que ahora nuestros protagonistas deberán poner a prueba todo lo que conocen y afianzar el vínculo que formaron en pro de velar por el reino que les fue confiado. Desde ya quiero comenzar con mi aspecto favorito de esta cinta, y es que Pazu me pareció un protagonista sasazo. Es un chico atento, quien en todo momento vela por el bienestar de Shita, sin esperar nada a cambio. Siempre está poniendo su vida en riesgo por ella, y en todo momento se sabe la de chambear pese a ser un niño, con tal de ayudar a su amiga a cumplir su propósito. Él se ve envuelto en esta travesía accidentalmente, y aunque no tiene mucho que ofrecer de forma material, da todo de sí para apoyar a Shita. A pesar de que la película se llama El Castillo en el Cielo, la mayor parte de la película la vemos transcurrir fuera de dicho, realizando la búsqueda del castillo y habiendo confrontamientos entre varios bandos. Es así que aunque podrías pensar que Shita sería la prota más importante al ser la elegida por el cristal y tener un legado familiar vinculado al castillo, en realidad es Pazu quien más nos muestra de su mundo y su forma de ver la vida. Él es un pobre niño huérfano que tuvo que salir adelante desde muy temprana edad, y aún así nunca lo ves como una pobre víctima ni como ay pobrecito niño, sino que siempre enfrenta toda adversidad como un hombre. Eso es genial. Otro aspecto que me hizo amar este filme es la música. Perfectamente puede entrar en mi top 3 bandas sonoras favoritas de Estudio Ghibli, tan sutil, tan calmada, pero tan llena de magia cuando debe evocar emoción en el espectador. El grupo de piratas de igual forma se hacen querer demasiado, sobre todo la abuela, pues ayudan de sobremanera al protagonista. Y siendo sincero, no me sorprendería que esta cinta se hubiera inspirado en otras como El Gigante de Hierro, pues vemos muchísima humanidad en los robots que protegen el castillo, y me recordó demasiado a ese filme, por lo que por lo mismo se hacen querer esos trozos de hojalata. Pero si tenemos que hablar de lo mejor de la película, obvio eso es la relación entre Pazu y Shita. Nunca se termina
termina de confirmar el ship, no vemos nada más que un abrazo, pero estos dos niños tienen una química preciosa, se demuestran dando cariño y amor, que no puedes evitar creer en la fuerza de su vínculo a pesar de tener tan poco tiempo de conocerse. Es por la conexión de ambos que la película funciona, quieres verlos triunfar, quieres que les vaya bien, porque son muy lindos. Es una de las mejores relaciones amorosas de Estudio Ghibli. Todo en este filme es espectacular. Para ser la primera película oficial del estudio, supieron cómo empezar con una entrada triunfal. Sin embargo, sí debo decir que la película tiene algunos fallos considerables. El primero de ellos, como ya es propio de Ghibli, vendrían a ser los villanos, los cuales no tienen una pizca de carisma o aura. A pesar de que sí los tomas como una amenaza seria a vencer, diría que su participación en la película llega a volverla algo tediosa. En lugar de aportar a la trama, muchas veces restan a todo el encanto que estamos viendo con los protas. Otro detalle que no es muy bueno quizás sería el personaje de Shita. Cuando está con Pazu es genial, se hace querer y todo, pero por sí sola el personaje no sale mucho del molde de doncella en peligro. Pazu siempre debe estar tras ella protegiéndola o ayudándola, ya que el personaje constantemente se pone en peligro, y sí es algo que a la larga puede ser cansado. Pero lo más importante para mí, y la razón por la que no pude poner esta película unos puestos más arriba como me hubiera gustado, es que va perdiendo fuerza a medida que los actos avanzan. Comienza súper bien, mega interesante, intrigante y entretenida, pero está claro que en el segundo acto no sabían muy bien cómo estirar la historia y sí llegan a irse bastante por las ramas, llegando así a la tercera parte, que es la más interesante pero también la que más abruptamente cierra, con un final que no termina abarcando todos los temas que quizás la película venía planteando. Aún así, El Castillo en el Cielo es una película preciosa, muy infravalorada del estudio y un excelente inicio. Vayamos al siguiente filme. Llegamos al top 10, y qué mejor que empezar con una de las cintas más trascendentales del estudio. Cuando hablamos de mujeres fuertes en la animación, siempre sale a colación Ghibli con sus excelentes protagonistas, pero de entre todas ellas, a la que más se menciona como alguien decidida y perseverante absolutamente, es la princesa Mononoke, quien para mi sorpresa no es el personaje principal del filme que lleva su nombre, sino que acá veremos la historia de Ashitaka, un joven príncipe que tras ser maldecido por un dios jabalí convertido en demonio, disclaimer, aquí le dicen dioses a los entes que aparecen en el bosque, emprende un viaje en búsqueda del pueblo que causó que el dios se convirtiera en demonio para así poder curar su maldición, y en el proceso se topa con San, una chica quien fue criada en el bosque por dioses lobo, la cual aborrece a los humanos y está en una disputa con el mismo pueblo que Ashitaka buscaba. Ella es la llamada princesa Mononoke, que en español sería algo así como princesa del espíritu vengador, así que ambos terminan involucrándose el uno con el otro y en el proceso desarrollan sentimientos de afecto, esto contraponiéndose al odio que San siente por las personas, lo que vuelve su relación en una muy complicada. En realidad te resumí mucho la película porque es bastante más compleja que esto, y creo que ese es su mayor aspecto positivo en sí. Verás, a diferencia de otros filmes de Miyazaki donde se siente que el guión iba tomando forma sobre la marcha, enredando las cosas, a veces sin razón alguna, en este caso la historia se siente densa, pero no porque hay una disparidad de eventos, sino porque hay demasiado que contar, y es que los temas que aborda están muy marcados. El mensaje principal de la princesa Mononoke es crear conciencia acerca del daño que hacen las invenciones y la tecnología al medio ambiente, y cómo nuestro hambre por riquezas, poder y demás pueden destrozar algo tan bello como el espíritu de un paisaje. Se supone que todo comienza porque en el pueblo lastimaron al dios jabalí con una bola de hierro, y ellos mismos quieren deshacerse tanto de San como del dios ciervo, el cual solo está chill, viviendo en calma su vida sin hacerle daño a nadie. Es por esto que el prota está maldito de jamás poder regresar a la aldea en la que creció, y genera un vínculo con San al entender lo que es que se amenace tu lugar de origen. En ese sentido, la cinta consigue que te creas que estos dos crean una conexión fuerte tan rápido, pues ambos pasan el suficiente tiempo juntos para entenderse y apoyarse. No es que sean la mejor pareja de Ghibli, pero son un buen ship. Otro logro muy notable de la película es haber escogido a Ashitaka como el prota, mediante el cual apreciamos toda la historia, pues él, al no ser de ningún bando, nos permite ser neutrales entre esta confrontación de los dioses y los humanos, y posteriormente los samuráis que aparecen. Sí creo que llega un punto en el que Miyazaki abusó de que el prota sea un Pussy Destroyer 3000, literal hay una secuencia donde al man lo atraviesa una bala, y luego puede abrir una puerta que pesa la fuerza de 10 hombres, y luego dobla una espada, y es guapo, y se siente medio irreal, pero en general es un buen prota, sobre todo cuando está con San, creo que ahí es cuando más sobresale. Lo más sorprendente de la película sin duda es lo brutal que es con varias escenas de las muertes, y escenas que muestra en pantalla que no tienen censura. Definitivamente esta es de las películas menos para niños que ha hecho Ghibli, y me gusta que el pueblo esté compuesto por grupos marginados como esclavas o discapacitados que fueron rescatados por la guardiana del lugar. Pero sin duda lo más destacable del filme obviamente es el personaje de San, como dije, la prota más representativa de Estudio Ghibli, y una de las más destacadas cuando se habla de mujeres fuertes en la animación. Ella marcó un precedente hasta dentro del propio estudio sobre lo que podían ser los personajes femeninos, y eso que anteriormente ya habíamos tenido chicas muy destacables en Ghibli. San por momentos me recuerda
recuerda a Atentos, la prota de Barbie, la princesa de la isla. Ok, hice mi Barbie referencia, ya está, ya estoy tranquilo. Diré que la razón por la que el filme no está más arriba es porque, como ya es costumbre con las pelis de Miyazaki, puede llegar a tomarse su tiempo en agarrar ritmo, aunque hasta eso no se tarda tanto como otras películas del top. Y personalmente creo que hay mejores personajes, así como mejores historias, pero igualmente la princesa Mononoke es una joya. Como has podido ver, hay un montón de Slice of Life en el catálogo de Estudio Ghibli, todos muy emocionantes y lindos, pero creo que ninguno te hace sentir tantas emociones de felicidad y hype como lo hace Mimi wo Sumaseba o Susurros del Corazón, un pedazo de peliculón que se siente como una caricia al alma. Y es que estamos hablando de que aquí se encuentra no una pareja random de Ghibli, sino la pareja de Estudio Ghibli, una de las mejores relaciones amorosas, si no es que la mejor que nos entregó este bello estudio. Describir la historia puede ser un poco enredado, principalmente porque solo es ver el día a día de Shizuku, una chica a la que le gusta mucho leer, y la cual poco a poco se termina topando con pistas que le acercan a un chico, como que siempre renta los mismos libros que ella, a lo cual en un comienzo al conocerlo no se lleva muy bien con él, pero de a poco se terminan enamorando. Algo simple y sencillo, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace tan especial a esta cinta como para ponerla dentro del top 10 dram? Pues es que está llena de tanto corazón que terminas amando todos los mensajes que buscan retratarte. Verán, la película está contada de tal forma que todo gira en torno a una canción, Country Road, la cual vemos como la protagonista escribe y posteriormente Seiji, el chico del que se enamora, la molesta con ella. Todo para que a mitad de la película los veamos tocar juntos esta canción en una de las mejores escenas de Estudio Ghibli por todo lo que representa. Es la coronación del vínculo que ambos han formado, el trabajo de todo el primer acto consolidado en un momento tan romántico como meloso. Y después, esta misma canción es la que suena cuando Seiji le dice que se tiene que ir a vivir a Italia, pero que al volver se case con él porque la ama. ¡Ah! Me estoy poniendo rojito de contarles. Bro, qué tierno es todo. Encima, magistral forma de usar la música para evocar un sentimiento en una película. Este filme fue dirigido por Yoshifumi Kondo, un animador que se esperaba que fuera el sucesor de Miyazaki y Takahata. Desgraciadamente falleció muy joven por exceso de trabajo, pero antes de irse nos dejó una enseñanza muy valiosa, y es que más allá de ser una película romántica, la cinta nos habla sobre todo de la importancia de las pasiones en las personas. Seiji inspira a Shizuku a escribir su propio cuento, ya que él se irá a probar suerte en Italia como violinista, y ella no quiere quedarse atrás, quiere estar al nivel del chico del cual está enamorada, por lo que la vemos esforzarse lo más que puede con su escrito. Aquí vemos cómo los padres se preocupan por ella, pues su desempeño en la escuela disminuye considerablemente, pero en lugar de regañarla o desmotivarla, aún sin saber qué está haciendo exactamente, le dicen que siga su propio camino con la frente en alto, que sepa que no todos cursamos el mismo trayecto en la vida, siendo esta la primera lección que nos deja la película, el entender que cada uno es diferente y cuando se trata de aquello a lo que queremos dedicarnos o nuestras pasiones, cada quien puede tomar un rumbo distinto. Mientras que la segunda lección ocurre cuando, al acabar su cuento, el abuelo de Seiji le dice a la prota que ella es como una piedra sin pulir, imperfecta, un poco torpe, pero con hermosos cristales adentro. Y así es la juventud, todos esperamos ser perfectos en aquello que nos gusta desde el comienzo, y nos frustramos cuando no conseguimos serlo, pero debemos entender que así como las piedras sin pulir, dentro nuestro hay dotes increíbles por descubrir, solo que para sacarlos a flote requerimos de esfuerzo, práctica y perseverancia. Hay un momento que me gusta mucho en la peli, que es cuando la prota finalmente acaba de escribir su cuento y se puede dormir en calma, a lo que su padre dice que es el descanso del ganador. Pana, lo entiendo completamente, así me pasa cuando me desvelo haciendo estos videos, y cuando al fin termino puedo descansar en paz. Se siente tanta satisfacción. Me encanta esta película, se ha convertido en mi nueva comfort movie, y pongo a los dos protas como unos sobresalientes en el estudio. Si tengo que dar razones por las cuales no está más arriba, es que el filme tarda algo de tiempo en arrancar. Creo que en un comienzo el director estaba intentando imitar el estilo de Miyazaki y le cuesta agarrar ritmo a la peli, pero una vez lo consigue es fantástica de inicio a fin. La música, por Dios, no puedo parar de destacar el increíble uso que se le da, y la animación como siempre es genial. Que descanse en paz el maestro Kondo, que en vida nos regaló esta obra maestra. Llegamos a la película más controversial que salió de Estudio Ghibli, Kase Tachinu, o El viento se levanta, un filme que estuvo lleno de polémica en su salida, pero que con los años se ha vuelto un clásico moderno del estudio. La historia sigue la vida de Jiro Horikoshi, un ingeniero aeronáutico japonés, quien fue encargado de desarrollar el avión que fue usado en el ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Vemos desde el nacimiento de su sueño hasta que este finalmente se concreta, y después el cómo afronta todo lo que ocasionó su creación. Quizás te preguntes por qué esta película
película fue tan controversial en su tiempo? Pues la razón es que varios grupos tanto de derecha como de izquierda mostraron cierto descontento a los temas que el filme decidió abordar. Al ser esta una película en la que la guerra tendría que tener un rol muy relevante, muchos la cuestionaron por romantizar, entre comillas, la vida de un creador de aviones bélicos, supuestamente embelleciendo algo ligado a la destrucción, entre ellos Corea del Sur, quienes mencionaron que la cinta glorificaba el imperialismo japonés, mientras muchos otros la tacharon de tibia por no representar a la guerra, siendo incluso antibélica, diciendo que más bien condenaba los actos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. Es en esta confrontación de opiniones donde creo yo que podemos encontrar una de las obras más complejas que realizó Miyazaki. Para mí El viento se levanta es una película que intenta mostrar la tragedia de cómo un sueño increíble, como lo es crear aviones y conseguir que estos vuelen por el cielo, acaba en manos del militarismo y el odio. Como Miyazaki es abiertamente alguien pacifista y se ha declarado en contra de la guerra en muchos momentos, el filme busca que sientas empatía y veas la belleza en la vida de alguien que estuvo ligado a una máquina de guerra sin justificar la misma. Lo que vemos aquí es la capacidad de Miyazaki como director para abordar sutilmente los temas que a él realmente le interesaban de la aviación, obviando todo el tema bélico o haciendo que pase a segundo plano. Y el resultado es un proyecto increíble que te permite ver de forma distinta a todas las personas que día a día se han esforzado para que la tecnología avance tanto en la Tierra. A día de hoy tenemos muy normalizado el hecho de que un avión pueda volar, pero no debemos olvidar que es uno de los logros más majestuosos que el hombre ha tenido, el permitirnos surcar los cielos e ir más allá de esas gloriosas nubes. Lo que alguna vez fue un sueño ahora es una realidad, y El viento se levanta entiende perfectamente esto. Hay varias escenas donde el protagonista sueña con creaciones imposibles hechas por otros ingenieros, y él quiere pertenecer a ese mundo, siendo muy triste cuando al fin es uno más, pero tiene que ver cómo en su creación no pudo regresar ni un solo piloto del ataque que realizaron a Estados Unidos. Creo que un logro bastante sobresaliente del filme es cómo Hayao consigue hacer que entiendas la mente de un creador, de un artista, para posteriormente proyectarse en cómo este debe asumir la responsabilidad de su creación, tal y como él asume la recepción de sus obras. Esta misma cinta es el ejemplo perfecto al ser tan cuestionada por la gente, pero aún así Miyazaki mantiene la cabeza en alto con ella, porque al final del día este será el legado que deje en la tierra. En ese sentido, Jiro y Miyazaki son muy parecidos. Los dos sacrifican gran parte de su vida personal en pro de perseguir el sueño de crear algo más grande que ellos, aunque esto pueda ser cuestionado por otros. Lo más interesante es cómo a medida que avanza el filme, el prota debe decidir si continuar con su trabajo o velar por su esposa enferma, quien acaba falleciendo, para después lamentarse porque perdió ambas cosas. Es así que al final te deja pensando mucho sobre hasta qué punto vale la pena perseguir un sueño. Creo que Miyazaki se proyectó mucho en la creación de esta obra y podemos ver cómo se cuestiona a sí mismo por las decisiones que ha tomado como artista, y eso es con lo que me quiero quedar de El viento se levanta. Sí diré que la cinta no es una biopic perfecta, muchas veces pierde ritmo, sobre todo cuando introducen al personaje de Naoko, la esposa de Jiro. Puedes sentir que tal vez el guión no sabía exactamente a dónde ir y divagan un poco, pero el sentimiento que le transmite a cualquiera cuya obra sea vista por otras personas es brutal. No es exagerado decir que es una carta de amor a los artistas. Vayamos al siguiente puesto. Hay muchas películas de Miyazaki que exploran la conexión que tenemos los humanos con la naturaleza y los seres vivos, pero creo que ninguna lo hace con tanta honestidad y gentileza que la antecesora de Estudio Ghibli, Kase no Tani no Nausicaa, o Nausicaa, el Valle del Viento. La llamo antecesora porque esta no es una película exactamente de Ghibli, sino que gracias a ella fue que se pudo crear el maravilloso estudio que nos traería grandes historias después. La trama es un poco compleja, todo va de Nausicaa, una princesa de un pequeño valle quien vive en un mundo posapocalíptico lleno de insectos mutantes gigantes llamados Ohms, los cuales a todos les generan rechazo, pero ella siente empatía hacia ellos e incluso intenta conectar con dichos. El problema es que cerca de su valle existen otros reinos que constantemente están en guerra y en un día cualquiera fuerzan a su pueblo a someterse a ellos, por lo que Nausicaa deberá encontrar la forma de proteger a su gente y mediar entre la milicia del otro bando, mientras ve la manera de mantener a salvo la fauna del lugar, ya que para ella los insectos son igual de valiosos y merecen el mismo respeto que los humanos. Voy a decirlo desde ya, la razón por la que esta película está en un puesto tan alto es porque Nausicaa me parece una de las mejores protagonistas de Estudio Ghibli, y eso es mucho decir considerando el excelente catálogo de protas con el que cuentan. Para hacer una película de 1984 estaban demasiado adelantados a su época con los temas que querían tocar. Nausicaa es una chica fuerte, valiente, decidida, llena de determinación, que ve el valor de todas las personas y seres vivos. Ella no teme defender sus ideales aunque ponga su vida en riesgo múltiples veces.
y eso es lo que la hace única. En todo momento se está cuestionando qué es este mundo, cómo es que la humanidad acabó así. Se supone que el desastre apocalíptico ocurrió por el uso de una de estas armas biológicas hace 1000 años, y ella es la única que busca la manera de que no se repita ese suceso, de que las personas no volvamos a tropezar con la misma piedra, haciendo una clara analogía a las guerras en la vida real y el uso de la energía nuclear. La película juzga cómo es que el humano es el único ser vivo capaz de volver a cometer el mismo error 2 veces, pero eso vuelve tan satisfactorio el viaje de la prota por intentar hacer las cosas correctamente. Vemos cómo le matan al padre en la cara, y ella pone en duda su humanidad. No es perfecta, en cualquier momento se desconecta y también puede hacer daño y lastimar a otros, pero eso es lo que la vuelve realista. El pueblo del valle también es bastante remarcable. En poco tiempo logran destacar y darle vida al sitio, haciendo que te importe lo que les pasa y que entiendas lo que está en riesgo. El maestro Yupa es un crack, tiene demasiada aura ese viejillo. La música evoca un sentimiento de pérdida y melancolía, pero también de esperanza por un mejor mañana. Y obviamente la animación es impresionante, calidad de estudio Ghibli. Y bueno, la razón por la que la película no está más arriba es porque por momentos se puede poner un poco lenta, no para recortarla como lo hicieron con la distribución en Estados Unidos en su momento, no me malentiendan, pero sí llega a un punto donde te pierden porque no está ocurriendo mucho. Creo que es porque los antagonistas, la princesa Kushana y el otro vato, no son los mejores villanos que vas a ver en estas películas. Inicialmente sí entran bastante bien a escena, rajándose al papá de la prota, pero después la verdad no hacen cosas muy interesantes. Son mucho glu 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 y poco hacer cosas, por lo que la película se sostiene meramente por la protagonista. Aún así este fue un gran inicio para el que sería un estudio increíble a futuro. Siguiente película. Llegamos a la que es mi película favorita personal de Estudio Ghibli, Kiki Delivery Service, una cinta hermosa que rara vez veo que se referencie entre las clásicas del estudio, pero que sin duda está llena de tanto carisma y corazón que refleja todos aquellos aspectos positivos por los que amamos a Ghibli en primer lugar. El filme va de Kiki, una joven brujita quien al cumplir 13 años debe emprender un viaje de crecimiento personal como es tradición para todas las brujas, así que ella decide irse de casa a vivir en una ciudad europea cerca del mar, y si bien en un comienzo está mega emocionada y piensa que todo será diversión y fantasía, pronto se termina topando con la dura realidad de que irse de casa e independizarse es más difícil de lo que a simple vista podrías pensar, por lo que la veremos pasar un montón de complicaciones en su día a día en esta nueva ciudad mientras instaura una chamba de entregas a domicilio y trata de acoplarse a su nueva vida. Desde ya quiero comentar que algo que me encanta de la película es el razonamiento mediante el cual está creada. Verán, antes de este filme fue estrenada la película de Totoro, una película donde buscan implementar fantasía en un ambiente realista en el cual nuestras protagonistas se enfrentan a diversas problemáticas muy mundanas. Aquí en cambio buscaron hacer exactamente lo contrario. Quieren que en un ambiente fantástico como lo es el de la magia, el volar o la brujería, nuestra protagonista Kiki se tope con pared a lidiar con problemáticas realistas. La vemos atravesar un viaje de crecimiento e independencia con el que es bastante fácil relacionarse, ya que todos alguna vez debemos experimentarlo. El salir de tu hogar por primera vez, el tener tu primer empleo, el conocer a las primeras personas que serán tus amigos o aliados en un mundo algo hostil, e incluso vemos, por qué no, el cómo Kiki atraviesa sus primeras decepciones al lidiar con situaciones que la hacen sentir bajoneada. Estos son temas con los que es muy fácil empatizar. Entiendo que hay otras películas de Ghibli que exploran el crecimiento personal y la independencia, pero creo que la magia de Kiki está en cómo el núcleo del filme se basa en abrazar los talentos y rarezas de cada uno. Kiki es una bruja y eso la hace tener habilidades únicas que aprovecha para monetizar y comer, pero así como ella, se va encontrando con personas con talentos quienes también buscan la manera de explotarlos de la mejor forma, como su amiga la pintora o la panadera. Hay un mensaje muy marcado acerca de valorar nuestros dones y fortalezas, pues son aquellas las que nos vuelven únicos. Incluso en cierto punto de la película se explora el tema de los bloqueos creativos, como al igual que un pintor, Kiki puede perder sus poderes cuando se siente desconectado de dichos, y en medio de todo este proceso por conocer y adaptarse a una nueva vida, aún tiene que lidiar con el primer amor juvenil, lo que hace todavía más humana a nuestra protagonista. Kiki es de los mejores personajes de Estudio Ghibli si me lo preguntan, y me encanta el dato de que la razón por la cual al final de la película ya no puede entender a su gatita Gigi es porque la gatita representaba el lado infantil de Kiki, y al ya no entenderla es que finalmente consiguió madurar. Hay una escena que me gusta mucho en la que Kiki va pasando al lado de unas chicas con ropa muy fina y cara, y se siente mal por no poder tener eso, a pesar de que si lo piensas, ella es una bruja,
música, tiene magia, y aún así está añorando algo tan banal como la vestimenta de otras personas, porque así se siente no tener dinero en tu juventud. Pero sin duda una de las mejores cosas de la película debe ser su banda sonora, top 3 mejores OST de Ghibli, y se lo peleo a quien sea. Es re linda la música de aquí, te transmite tanta tranquilidad y evoca tantas vibras de justo una ciudad europea cerca del mar. La adoro. Diré que la razón por la que el filme no está más arriba es quizás porque el elenco de apoyo no es tan interesante, pero hasta eso valoro mucho que en esta película no haya un villano. La única persona que podríamos considerar como tal es la nieta de la abuelita, quien le preparó un pastel con todo el cariño a su nieta y la muy hija de su madre lo despreció. De ahí en fuera me alegra que en esta película no forcen un enemigo, pues se toma más en serio que el eje central del filme es ver a Kiki enfrentarse a su independencia. Dicho eso, vayamos a la siguiente película. Es difícil hacer una película que se sostenga mayormente por sus simbolismos y metáforas sin caer en lo pretencioso. Sin embargo, Miyazaki dio una clase magistral de cómo hacerlo con la que probablemente sea su última película antes de partir de este mundo: El niño y la garza, el último filme estrenado de Ghibli a fecha de este video. A decir verdad, es fácil caer en el escepticismo de decir, sí, es una buena película, pero para entrar en un top 5 del estudio Ghibli, nah. Y creo que eso se debe a que es una obra muy reciente que todavía no dimensionamos el valor tanto cultural como emocional que realmente representa. Sin embargo, con los años le daremos su lugar como la más hermosa carta de despedida que un director ha dejado a su familia y a sus seguidores antes de partir. El filme nos narra la historia de Mahito, un niño que perdió a su madre a causa de la guerra en un incendio, y este suceso lo deja profundamente marcado, por lo que al tiempo, cuando ve que su padre se volvió a casar con su tía Natsuko, comienza a volverse distante. Entonces la familia se muda al viejo hogar de la madre de Mahito, y a este último le cuesta relacionarse con su nueva madre y sus compañeros de la escuela. Sin embargo, cuando Natsuko desaparece, Mahito decide buscarla y rescatarla, entrando a una vieja construcción que muchos dicen que está hechizada. Esto siguiendo la guía de una misteriosa garza que no para de molestarlo con que su madre sigue viva. Es así que llega a un mundo extraño, en el cual conocerá a muchos personajes que lo ayudarán a madurar, a superar su trauma y a entender cuál es su propósito en este mundo. De todas las escenas mágicas que tiene este filme, me quiero quedar con una de las secuencias finales donde el tío abuelo de Mahito le dice: construye tu propia torre, un reino libre de malicia, crea un mundo con generosidad, paz y belleza. Considero que estas palabras fueron una dedicatoria directa de Miyazaki a su nieto, para que viviera con gentileza en el futuro. Toda la película de hecho es un regalo que el maestro Miyazaki le hizo a su nieto, pero aquí directamente le dijo que viva con la cabeza en alto. Me encanta cómo se puede interpretar de muchísimas formas y mensajes lo visto en el filme. Siento que de hecho esta es una de esas películas a las que hay que darle varios revisionados para entender todo lo que tiene por decir. A mi interpretación, Miyazaki con esta película quería transmitirle a su nieto que no se deje llevar por el legado que carga en sus hombros por ser familiar del creador de uno de los estudios más prestigiosos de animación, sino que encuentre su propio camino, que sepa que la vida estará llena de dificultades, de pérdidas y de dolor, pero que mientras él elija permanecer cerca de sus seres queridos, las cosas van a estar mejor, que no se deje vencer por los traumas de su pasado, ni que se deje intimidar por los males del futuro, sino que disfrute el presente al máximo, que su padre puede cometer errores, pero lo ama tal y como es, y que su abuelo tal vez no esté con él por más tiempo, pero toda su obra va a acompañarlo eternamente en vida, y espera que el legado que le deja sea de su agrado. Así podríamos seguir y seguir en tantas secuencias que dejan mensajes de un tierno abuelo a su nieto. Se nota que cada escena está pensada para representar algún pensamiento que Miyazaki tenía sobre el futuro que le dejaría a su familia. Me dolió leer que Miyazaki cambió un poco el guión cuando falleció su gran amigo, Isao Takahata, pero que aún así dejó el personaje que lo representaba, mostrando lo importante que fue para él en vida este vínculo y cómo lo consideraba más que como un rival o un amigo, como parte de su familia, dándole una despedida en la historia que retrató parte de su vida. Y es que a final de cuentas, algo que puedes apreciar cuando miras toda la filmografía de Miyazaki es que cada fragmento de su vida intentó capturarlo en algún filme, desde sus humildes inicios, su odio desmedido a la guerra, el cómo él veía el amor, el cómo entendía la madurez, su posterior paternidad, su amor por los cielos, su juventud, su adultez y ahora su vejez. Y siendo alguien tan reservado, es sorprendente lo mucho que abrió su corazón al público, transmitiendo tantos mensajes de superación, esfuerzo y amor. Y todas esas lecciones y aprendizajes como director que ha tenido a lo largo de los años, está presente de alguna forma u otra en esta película. Un momento que casi me hace llorar es cuando la madre de Mahito, toda chiquita, se entera de que va a fallecer un día por el fuego, y aún así va entusiasmada a su destino, pues está orgullosa del hijo que va a tener, y la vida que dejará atrás después de su muerte, ayudando a Mahito a superar su trauma
trauma de la pérdida de ella, y pienso que ese es el mensaje más poderoso de todos en El niño y la garza: aceptar la muerte con orgullo de lo que dejas en vida. A final de cuentas, aquello que nos representa una vez partimos es el legado que dejamos atrás, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros recuerdos, nuestro trabajo. Vivimos en cada una de estas cosas incluso después de irnos. Qué bonita forma de ver la vida, qué bonita forma de despedirse, qué hermoso es el arte de Miyazaki. Diosito nos lo bendiga muchos años más. Y bueno, qué decir de la música y la animación, que son excelentes como siempre nos tiene acostumbrados este bello estudio. Incluso el ritmo, que suele ser el mayor talón de Aquiles de varias de las producciones del estudio, aquí es bastante acertado. Entiendo que no todos conecten con El niño y la garza, a mí mismo me costó un poco entenderla al principio, pero pocas veces vemos una obra con este nivel de valor artístico, cultural y emocional. Una obra maestra sin dudarlo. Vayamos al siguiente puesto. Antes de partir de este mundo, el maestro Isao Takahata nos entregó la que probablemente es la cinta más artesanal de estudio Ghibli, llena de corazón y valor artístico: Kaguya Hime no Monogatari, o El cuento de la princesa Kaguya, la adaptación cinematográfica de uno de los cuentos más conocidos de Japón. La historia sigue la vida de Kaguya, una niña nacida de un tallo de bambú, quien aprende a vivir como los seres humanos de la clase más humilde, para posteriormente ser forzada a comportarse como una princesa delicada y refinada. En el proceso, varios hombres intentan desposarla, pero ella, tratando de evitar casarse, les pide actos imposibles de amor. Así, mediante todas las vivencias que experimenta al crecer, aprenderá el valor de la vida humana en la Tierra antes de tener que partir de regreso a la Luna y olvidar todo lo que alguna vez fue. Esta película tiene muchísimos aspectos sobresalientes, pero si tengo que destacar uno en particular, definitivamente ese debe ser el trabajo magistral de escritura que se mandaron con la protagonista. Kaguya es una niña que crece bastante rápido, apenas pasan 3 años en la cinta desde que nace hasta que se vuelve una adulta pretendida por varios hombres, lo cual suena bastante mal dicho en voz alta. A lo que vemos todo el cambio en la madurez de ella y cómo debe afrontar su realidad aún siendo tan joven, pues es tratada como una princesa y forzada a vivir como una, aun cuando ella solo desea pasar el rato con los amigos que hizo en el campo. Se siente muy feo el que constantemente estén ninguneando sus deseos solo porque sus padres humanos creen que deben darle un estilo de vida refinado de la época. Su desarrollo es una amalgama de todas las etapas que atraviesa un ser humano común, pero juntadas en el menor tiempo posible. Como dije, tan solo 3 años, por lo que su mente tiene que seguirle el ritmo a su cuerpo, a pesar de que en el fondo solo es una chica que quiere vivir su juventud. Es así que experimenta todas las emociones que nos forman a los seres humanos, como la tristeza, la soledad, el miedo, la felicidad y demás. Y aunque toda la película te lamentas por la vida que le tocó llevar, al final entiendes su desesperación por no querer perder sus recuerdos en esta tierra y querer llevarse consigo todas las vivencias que adquirió en el mundo. Viéndolo de este modo, es una película melancólica con un final igual de desesperanzador. La tragedia de Kaguya es que es la diosa que aprendió a vivir con los seres humanos y luego fue obligada a renunciar a su humanidad. Sin embargo, la película no maneja este tono triste en todo momento. Es agradable cuando ella se burla de todos sus pretendientes o cuando pasa un último momento con el amigo que hizo en la infancia, pues aunque él piense que fue un sueño, para ella estuvo presente como un recuerdo más. Aunque después acabara olvidándolo, ese momento en el tiempo existió. Hubo algo en el destino que los unió, pese a ser un corto periodo de tiempo, y eso es valioso a su forma. Dicho esto, todos los personajes giran en torno a Kaguya. Ninguno tiene más objetivos fuera de ella o problemáticas propias, algo que, si bien en otras cintas me parecería decepcionante, en este caso ayuda a reforzar la narrativa de la soledad que esta muchacha siente, rodeada de personas que no la entienden. Otro de los aspectos más destacados definitivamente es la animación, que le da ese valor artístico al filme como si fuera un lienzo antiguo dibujado a mano, hermosamente armonizado con las composiciones de Yoji Hisaishi, que llenan de vida las escenas y dibujos tan espléndidos de la película. Realmente esta es una obra donde Takahata puso en práctica todos los aprendizajes que adquirió con los años para hacer la versión definitiva de algo tan emblemático como el cuento de la princesa Kaguya. Vayamos al siguiente puesto. Sí, ya sé. Dram, ¿cómo vas a poner al viaje de Chihiro en un puesto tan alto? Si está mega sobrevalorada. Estudio Ghibli tiene mejores películas. Ese es el típico speech que escuchas de alguien que no sabe cuáles son esas mejores películas, pero tiende a desprestigiar el viaje de Chihiro. Lo cierto es que este filme tiene merecido ser la película más icónica hecha por Estudio Ghibli. Podrá ser la más conocida, y tal vez haya otras películas que hacen mejores algunas cosas que Chihiro, pero no por nada es la película que marcó un antes y después en el estudio, convirtiéndose durante muchos años en la más
más taquillera de Japón y la única que había ganado un Oscar hasta hace unos pocos años. Todos conocemos la premisa: una niña que estando junto a sus padres, por accidente termina entrando a un mundo único, lleno de espíritus y criaturas del folclore japonés, en el cual sus padres son transformados en cerdos y para salvarlos debe enfrentarse a sus miedos y convertirse en una adulta. Este es el típico viaje del héroe de manual, lo cual es algo sorprendentemente no tan común de ver en Estudio Ghibli, pero funciona por cómo todo está construido. Yo he tenido la oportunidad de ver esta película unas 10 veces y en todas concuerdo con que este es el filme que mejor ritmo tiene de Miyazaki. No hay tiempos muertos, cada momento representa un escalón en el aprendizaje y crecimiento de Chihiro, en el formar vínculos con los demás personajes, que hablando de escalones, me encanta cómo aquí se usan como metáfora para representar el avance de la protagonista en la historia. La primera vez que baja las escaleras lo hace asustada, temerosa de aquello que pueda encontrar en su recorrido. Después la vemos subir con algo más de confianza en sí misma y fe de que las cosas estarán mejor, mientras que la tercera vez ya tiene total seguridad de lo que hace e incluso se propone salvar a Haku, el hombre que ama. Cada momento de esta cinta podría ser analizado por sus constantes metáforas y simbolismos al trabajo, por ejemplo, como cuando nos cuentan que los trabajadores de la casa de baños van perdiendo sus nombres y se ven forzados a trabajar eternamente aquí, referenciando cómo en los empleos comunes podemos llegar a ser consumidos por la chamba y perder toda nuestra identidad, quedando esclavizados en lugares de trabajo que no nos gustan, viviendo sin un rumbo claro. Chihiro es una gran protagonista, pasa de ser miedosa y desesperante a afrontar la vida con la mirada en alto, y es fácil identificarse con ella si por ejemplo empiezas tu primer empleo, te toca arreglártela solo sin tus padres o solo estás atravesando la etapa de la niñez a la adultez. Su relación con Haku es bastante buena, de las más destacadas que escribió Miyazaki, ya que desde el comienzo hasta el final se va trabajando en ella. Algo que me gustó mucho haciendo este maratón es que noté cómo en esta película Miyazaki reflejó todos sus aprendizajes como director a través de los años. Por ejemplo, a diferencia de otros filmes suyos, este comienza casi inmediatamente con la acción, contándonos una premisa clara y concisa de los objetivos de la protagonista y qué es lo que busca en la historia. Eso es algo que es raro de ver en Ghibli. Hay muchos filmes que se toman demasiado su tiempo en construir el mundo o a los personajes y recién se siente que arrancan hasta el segundo acto. También vemos la introducción de personajes elementales en la trama casi desde el comienzo de la historia, lo que nos permite vincularnos con ellos más rápido. Pero sin duda algo de lo más destacado del filme es su tremenda banda sonora que me pone la piel chinita solo de escucharla. El tema principal ya es un clásico de la historia del cine y también representa todos los aprendizajes a través del tiempo del compositor, quien llevaba trabajando desde hace ya bastantes filmes con Miyazaki. El que todos los involucrados reflejaran su crecimiento al momento de hacer la película vuelve de cierta forma poético el mensaje que se intenta dar a la trama de madurar y crecer. Los diseños de los personajes son únicos. Este es el mejor world building que Estudio Ghibli nos llegó a regalar en su construcción y apariencia. Aunque bueno, poniéndolo en comparación con el mundo de Nausicaa, por ejemplo, la verdad es que me gusta más este porque es más bonito y cute. El de Nausicaa daba miedo. Para mí esta es una gran película que sigue siendo de las mejores, incluso si es la más conocida o sobrevalorada, entre comillas. Vayamos al siguiente filme. ¿Te imaginas que por un hechizo mágico un día de la nada te convirtieras en un anciano? Con toda la sabiduría, calma y confianza que ellos tienen por la experiencia de haber vivido tanto tiempo. Que dejaras atrás todas tus inseguridades, miedos y preocupaciones y solo te enfocaras en disfrutar el presente, ya que no hay más futuro que anhelar. Pues de eso trata Howl no Gokushiro, o El increíble castillo del vagabundo, la cinta más simbólica y poética de Estudio Ghibli. Debo confesar que la primera vez que vi esta película no la entendí mucho. Pensaba que tenía una narrativa muy rara y el guión dependía completamente de metáforas vagas en lugar de manejar una buena historia, pero con los años y revisitándola más veces puedo decir con seguridad que es una de las mejores películas que nos dejó Estudio Ghibli. Es que está tan llena de enseñanzas y sentimientos que es difícil no emocionarte viéndola. Este relato nos cuenta la aventura de Sophie, una chica insegura y perdida en la vida, que no tiene claro cuál es su lugar en el mundo, eso hasta que un día es maldecida con un hechizo que la hace convertirse en anciana, y si bien en un comienzo lo toma como algo negativo, prontamente comenzará a verle el lado positivo, pues en cuanto emprende un viaje por tratar de romper la maldición, termina encontrándose con el castillo de Howl, un joven hechicero muy poderoso con el que se había encontrado anteriormente, a lo que ella se proclama a sí misma como la señora de limpieza del lugar, y así comienza una aventura llena de retos para Sophie y para Howl, en los cuales deberán lidiar con una guerra que atraviesa este reino lleno de hechiceros y brujas, y donde pondrán a prueba el lazo que los une, el amor, que va más allá del tiempo y la distancia. Lo que más me gusta de esta película definitivamente es cómo desarrollan a la protagonista. Pasa de
ser alguien que no se ve a sí misma como suficiente por su físico o por otros factores, a ser la brújula moral de todos los personajes, quien los ayuda a sacar sus mejores versiones y confiar en sí mismos. Todas las virtudes que tiene una anciana real son trasladadas a una joven que veía el futuro como un camino incierto, y ahora solo se enfoca en disfrutar el presente, ya que como ella misma dice en una escena, Cabeza de Nabo podría ser la representación de la muerte misma acechándola, pero ella ahora vive cada día como si fuera el último. Sin embargo, podría parecer un cambio muy brusco el pasar de verla siendo una joven desconcertada a una abuelita sabia, y es por eso mismo que tenemos varias escenas donde su edad cambia buscando representar emociones y miedos que tendría una joven. A lo largo del filme vemos cómo su edad fluctúa acorde a cómo se va sintiendo, para al final terminar con un aspecto juvenil, pero el cabello grisáceo de abuela, haciendo alusión a que aunque la maldición se haya roto, ella lleva consigo todos los aprendizajes que adquirió a lo largo de su viaje. Hacer un desarrollo de personaje como este es dificilísimo de realizar, pero aquí Miyazaki consigue que no se sientan nada bruscos los cambios de Sophie. Al contrario, nunca notas cómo va cambiando en la historia y eso es espectacular. Su relación con Howl también es bastante sobresaliente, el cómo todo se conecta al final para mostrarnos que ellos se conocían desde que él era niño y cómo su vínculo atraviesa la barrera del tiempo es genial. Son una de las mejores parejas de estudio Ghibli y Howl por sí mismo es un gran personaje. Me encanta cómo tiene esta actitud confiada siempre, como si supiera todo lo que hace, pero la película se encarga de mostrarnos lo vulnerable que es, con algo tan simple como que no se puede teñir el cabello de rubio y ahora no se siente hermoso, así que le da tremenda depresión. Claro, parece algo tan banal, pero es porque todavía es un joven con preocupaciones ridículas como todos, o cuando no se atreve a confrontar a la Madame del Reino y tiene que ir Sofía a dar la cara por él porque es un cobarde. Son estos momentos los que nos humanizan al personaje y nos hacen mucho más fácil empatizar con él. Sin embargo, los mensajes de la película no se quedan solo en el paso del tiempo o las edades, ni en el amor. Hay también un tema muy marcado respecto a las familias diversas, pues vemos cómo poco a poco Howl y Sophie van reuniendo a seres malditos a su pequeña familia, como Cabeza de Nabo o la Bruja Calamidad, y juntos comienzan a velar los unos por los otros, al punto de que Mark le agarra un fuerte cariño a Sophie, y Howl adecúa su hogar para que todos los nuevos miembros puedan pertenecer a él, mientras en el camino afianzan sus lazos y empiezan a confiar plenamente los unos en los otros. Diría que el tema que menos llega a funcionar es el de la guerra, pues creo que la resolución final del mismo puede ser un poco conveniente, ya que se da de la nada. Sin embargo, admiro mucho que Miyazaki quisiera hacer de esta una cinta política, posicionándose en contra de los conflictos bélicos y dando un mensaje pacifista en el proceso. Considero que todo el cast es el mejor que se ha visto en una película de Ghibli. Todos son importantes, todos destacan de alguna forma y tienen su momento de brillar. Cabeza de Nabo, Calcifer, Mark y demás. Y con estos protas, estos secundarios, este romance y esta trama, es que se forma el proyecto favorito del propio Miyazaki, completamente comprensible. La animación también es espectacular, pues ese 3D del castillo se mezcla también con el 2D clásico de estudio Ghibli, y no dejas de sorprenderte por cómo lograron darle vida a la casa. Y la música es fantástica, de las mejores bandas sonoras de estudio Ghibli, simplemente el mejor filme de Miyazaki. Vayamos al último puesto. Es muy complicado hacer una película que toque el corazón de las personas lo suficiente como para conmoverlos en lo más profundo, aún más cuando abordas temas tan densos como la guerra, la muerte, el hambre, pero creo que el maestro Isao Takahata lo logró de forma magistral. Hotaru no Haka, o La tumba de las luciérnagas, es una de esas películas que entre más veo, me sigue cautivando como si fuera la primera vez, una obra que explora el lado más humano del ser y el más ruin, nuestra bondad y empatía, así como nuestra oscuridad y malicia. Esta es la historia de Seita, un chico que tras perder a su madre se ve forzado a cuidar a su hermana menor Setsuko, en medio de los bombardeos de la guerra, esperando que su padre, quien está en la milicia, los contacte, pues son despreciados a donde sea que van, y poco a poco se quedan sin recursos para sobrevivir en este ambiente bélico. Pero la película es mucho más que eso, es una historia sobre superación y crecimiento, sobre cuánto está dispuesta a sacrificar y esforzarse una persona por salir adelante con tal de proteger a sus seres queridos. Seita es uno de los mejores protagonistas de estudio Ghibli, lo vemos sufrir mucho, recibir múltiples castigos, ser maltratado por la gente, ninguneado, y aún así seguir tratando de perseverar con tal de que Setsuko, su hermanita, pudiese ver la mañana una vez más. Tiene que soportar la muerte de su madre solo y ser el único que se enteró del fallecimiento de su padre, pero pese a todos los golpes que le da la vida, se levanta cada vez con esperanza de que el mundo pueda ser mejor para él y para su hermana, aunque el mundo solo le devuelve tragedia. Cuando Setsuko muere, lo vemos perder todo propósito, estar moribundo sin ganas de seguir
seguir sobreviviendo. Y aún con ese panorama, la cinta encuentra la forma de dar un mensaje esperanzador, diciéndote que tal vez en otra vida, él y su hermanita pudieron ser felices como se lo merecían. Setsuko es una niña tan tierna que no puedes evitar lamentar su pérdida, y no es una simple muerte manipuladora para que la película sea triste. Está también construida desde que guarden sus cenizas en la cajita de dulces que siempre cargaba, hasta que retribuya la analogía de las luciérnagas, quienes rápidamente apagan su brillo, así como las personas que murieron en la guerra y cuyas historias no fueron contadas como la de Seita y Setsuko. Esta película además cuenta con una cinematografía impresionante. Más allá de la animación preciosa que ya es característica de Estudio Ghibli, podemos denotar el uso del color rojo para evocar sentimientos de pérdida y dolor, así como el azul oscuro y los destellos amarillos para esa metáfora de las luciérnagas en el cielo, similares a los aviones de guerra que bombardeaban las ciudades. El uso de los planos para retratar las emociones que experimenta el protagonista, o cómo se enfocaron en los detalles de los rostros para darle más expresividad y realismo a los personajes, volviéndose esto un sello característico del director en posteriores filmes. La música es sutil, pero acorde a una historia de este estilo, simplemente una obra maestra en toda regla, y para mí la mejor película de Estudio Ghibli. Y bueno, chavales, ese fue mi ranking de Estudio Ghibli, espero que les haya gustado. Cuéntame, ¿cuáles son tus películas favoritas de este hermoso estudio y cuáles son las que menos te gustan? Los leo en los comentarios. Les dejo aquí la tier list de personajes que hice por si la quieren ver completa, está interesante. Este video tenía que salir en febrero, pero me tomó varios meses hacerlo, así que les agradecería mucho que lo compartan, que le den like, no olvides suscribirte para que lleguemos este año a 100k, y muchas gracias por escuchar.